bienvenidos a un nuevo programa de Entre Neones. Yo soy Andrés Prado, su locutor de confianza, por primera vez con vosotros. Ya que estamos en una segunda entrega de Entre Neones, a mi izquierda con Lucas García. Muy buenas a todos, con muchas ganas ya de empezar este nuevo episodio de esta nueva tertulia que hemos creado. Y con Don Miguel Mistal, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y aquí estamos presentes por primera vez, por lo que el horario me lo permite, la verdad. Si no, habría estado ya antes. Bueno, eso es un tema muy interesante del que tratar sobre la conciliación laboral con este proyecto, pero vamos a empezar por la explotación laboral. La explotación laboral. Pero vamos a empezar, yo creo que por las noticias, ¿no? Las noticias de la semana. Las noticias de la semana. Y vamos a empezar, por ejemplo, con que el PP de Feijóo suma 4 décimas de ventaja sobre el PSOE en la última encuesta de El País. Recordemos que hay elecciones en mayo de 2023. Sí, bueno. A ver, yo la primera objeción es que es lo normal, porque los años de legislatura acaban desgastando siempre al gobierno vigente. Lo raro es que hasta ahora no subiese la oposición en el mandato, porque bueno, la etapa del COVID y todo eso, pues acaba desgastando cualquier gobierno. Lucas. Sí, pero bueno, visualmente, joder, hace unos pocos años con el PP de Rajoy, que se repitió los 8 años, vaya, se expresaron las nuevas elecciones. Entonces, a ver, sí, entiendo que sí, y entiendo, obviamente esto es cíclico, y más sí, bueno, pero también coincide con el bipartidismo que hay en España, pero yo creo que realmente se ha acelerado mucho el proceso y se ha buscado realmente mucho. No sé qué opinas tú. Sí, a ver, lo de Rajoy también tiene que coincidir con unos años en los que empieza la recuperación de esa crisis de 2008 que fue muy grave. Entonces, bueno, la gente ve si hay, aunque sea un ligero cambio a mejor, pues también yo creo que la gente tiene tanta paciencia realmente. No, digo, porque te digo en serio. Realmente, en ese momento, no te voy a decir que la gestión de Rajoy fuese muy positiva ni negativa, pero lo que creo yo es que se cogió, respetó el mandato en un momento bastante complicado. Entonces, no lo sé. Al parecer, se supone que este gobierno se cogió en un momento de bonanza. Es verdad que después vino el COVID. Y, recuperación general de todo, pues, toda España y de la eurozona. Y sin embargo, yo creo que os preguntaría qué creéis que ha llevado a esta aparente mayoría o sea, aparente mayoría absoluta incluso. No, mayoría absoluta. Pero necesitaría a Vox para gobernar. Sí, a Vox y alguna alianza más. Pero así, pero colocarse como el primer también te digo que depende de la encuestadora. Sí. Porque sí es verdad que ahora está desinflándose, obviamente, Vox y el Partido Socialista igual. Yo creo que lo principal es que el Partido Popular ha encontrado un líder carismático. Ahí quería llegar yo. Que ha conseguido llevar al partido a unos niveles anteriores a la aparición de Vox, a la aparición de otra opción más a la derecha del Partido Popular. ¿Tú crees que han encontrado un líder carismático? Yo lo achaco más a que por una vez, no sé, desde hace unos años la derecha ha encontrado, ha vuelto como a un líder. A encontrar un PP que, siendo un poco, no sé, más blanco, quizá que en otros momentos, por contraposición a Vox, vaya, básicamente, ha encontrado una alternativa a Vox que no sea más conservadora. Más conservadora que Vox no creo, pero me refiero. No, pero es conservadora y a la vez no es extremista, sí. ¿Sabes? Y yo creo que sí que es verdad que tenemos que hablar del líder carismático, porque ha estado muchos años seguidos andando en Galicia. Por lo tanto, si ha conseguido tantos años seguidos en el mandato, es porque... con España. Pero... Sí, claro que sí, pero España, al fin y al cabo, Galicia es una parte de España y ese éxito que ha tenido en la comunidad autónoma es lo que está intentando llevar el Partido Popular a nivel nacional. Unos votantes muy envejecidos, Bueno, pero al fin y al cabo, España es totalmente un conservadora, tío, me parece, ¿eh? Sí, te digo que no. Sí. Yo creo que es un problema de concepto y en esto difiero de Miguel.
sí es verdad que el PP ha encontrado líderes carismáticos, pero no es Alberto Núñez Feijóo, es Isabel Díaz Ayuso. Hombre, Es Isabel Díaz Ayuso, que es la cabeza, por supuesto. pero la cabeza pensante. Y Claro, a Pablo... y Feijóo yo creo que lo que ha conseguido es llevarse la figura de Isabel Díaz Ayuso a su persona, acercarla a él. Lo contrario que consiguió Pablo Casado. Sí, porque yo creo que hablando del PP, Isabel Díaz Ayuso tiene una posición, entre comillas, cómoda, porque ella está en Madrid la quieren, en Madrid Funciona. arrasa, Funciona, sí. ahí funciona. Pero meterse en política nacional es algo que hasta ahora Núñez Feijóo no hizo, porque en Galicia también estaba de puta madre. Es lógico. Exacto, porque es un berenjenal, y a ver quién quiere. Entonces Isabel Díaz Ayuso, yo creo que entre comillas, está controlando el partido, porque al final venció ella, en una guerra contra Casado venció ella. Y por paliza. Y por paliza. ¿Por qué? Porque en Madrid lo hizo muy bien. Y yo lo respeto. ¿Y tú Porque crees que, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso tendría miedo a presentarse en las elecciones generales? Con lo del nefestada que está en toda España. Exacto. Yo no creo que sea miedo. Yo creo que es que respeta los tiempos. Porque, no, y lo digo totalmente en serio, porque me parece que no es el momento de Ayuso. El momento de Ayuso es Madrid. O sea, ahora mismo está en Madrid, centrada en Madrid, gana en Madrid, arrasa en Madrid, consigue popularidad y poco a poco va ganando popularidad en todo el panorama nacional. Y dentro de 4 años, 8 años, ya tendrá tiempo para presentarse a las elecciones. ¿Cuántos escaños crees que tendría el PP con Isabel Díaz Ayuso en vez de Pablo López? O sea, Feijóo, ¿no? ahora Le habría quitado, yo creo que le quita perfectamente la mitad de votos a Vox. ¿A Vox? A Vox y al Partido Socialista. El PP tiene 121 ahora. Ahora Son mismo, escaños, ¿no? ahora mismo la estimación de voto es que el PP, según el país, tendría 121 escaños y en las últimas elecciones tuvo 89. Y Vox pasaría de tener 52 a 47. O sea que el PP ya le está comiendo terreno a Vox. Sí. ¿Tú crees que Isabel Díaz Ayuso borraría? No borraría, pero claramente le quitaría muchísimos votos a Vox. Muchísimos. Porque hay mucho votante de Vox que ama a Ayuso. Bueno, no amar, pero le gusta mucho a Ayuso. Y ve en Ayuso una opción fácil para quitar a la izquierda del poder. Pero como tienen algún tinte liberal, pues y muchos votantes de Vox no sé si se escudan o se apoyan en que las políticas de Vox aparentemente son más liberales, cosa que yo difiero mucho, pero bueno, yo creo que no. Pero bueno, también te quería sacar un tema que es que realmente yo tengo hablado con gente de clásicos tradicionales votantes del PP y están, por decir así, ilusionados. No sé cómo decirte, con una nueva ala joven, por decir así, del PP. Algo renovado, que no es un Bárcenas, no es todo lo que había antes, un Rajoy, todo este tipo de personajes de la España profunda que hubo en su momento. Claro. Y que se ven como esperanzados. Para mí, en mi opinión, creo que no difiere tanto del anterior PP. Así que, bueno, obviamente todavía no han... A ver, Todos los casos de corrupción salen a posteriori. A ver, es que yo creo que el Partido Popular lo que intenta es alejarse de ese Partido Popular antiguo. Sí, yo entiendo que sí, obviamente. Y yo creo que, sinceramente, no se va a alejar de ese Partido Popular hasta que no consiga un líder como puede ser Ayuso dentro de 4 o 8 años, Claro. que es una líder joven, que atrae al público joven y que puede conseguir que se rejuvenezca ese interés por la política por la derecha. sí. Pero bueno, aún así el PP sigue, no sé si arrastrando vacas sagradas, pero su líder, Núñez Feijóo, estuvo creo que 3 legislaturas en Galicia. Sí, y viene de Galicia tuvo que Exacto. coincidir con la... Exacto. Sí, es que- El presidente de Castilla y León, Fernández Mañueco, no es joven. Es un señor de edad, pues, puede tener casi 60 años. En los mítines, las cabezas visibles, si te fijas, sí que están un poquito más... Son gente Sí, un poco bueno, más... pero yo creo que ese cambio se inició con Casado. Sí, Que Casado es más sí. un líder de transición del Partido Popular hasta que Feijóo quiso coger los mandos. Porque no le interesaba hace 4 años el Partido Popular en transición meterse al nivel nacional porque posiblemente perdiese. Porque el Partido Popular no estaba preparado. Pero ahora sí está preparado. Por eso Feijóo yo creo que dio ese paso a España, dio ese paso al Congreso de los Diputados. Yo sigo pensando que Feijóo realmente simplemente es... No es un títere, pero bueno, es la única alternativa que encuentran Yo creo que el muchos títere era votantes Casado. tradicionales de tal. Porque carisma
carisma tenía mucho más Rajoy, si me pones. Sí, bueno. Es que, Sí, mucho más, Pero mucho yo más. creo que el títere era más Casado que Feijóo. Sí, no está claro. ¿Pero de quién era títere Casado? ¿De Feijóo? ¿De Feijóo? Sí, de Feijóo y de la cúpula del Partido Tú Popular. eres una personalidad tan fuerte en Feijóo como para no dejar a alguien como títere. Pues yo creo que Vale sí. que sea política, pero... No es tanto de puertas para afuera, sino de puertas para adentro. Yo creo que es una persona que tiene mucho poder en el Partido Popular. Bueno, eso ya es poco teorizar. Ha tenido 3 legislaturas seguidas ganando por mayoría absoluta en Galicia. Tiene que tener poder en el Partido Popular por narices. Sí, pero mucho más focalizado, dice, ya está. No sé. Sí, pero bueno, realmente- son líderes del Partido Popular. Y yo te diría ahora mismo que hay 3 claros líderes en el Estaba Partido la calle Popular, Génova. que son Feijóo, Ayuso y Juanma Moreno. Sí, Juanma Moreno. Sobre todo Juanma Moreno Nuevo, que ha desbancado al Partido Socialista en Andalucía, que era impensable hace 10 años. Sí. Impensable. Vaya barrida del PP al PSOE en las últimas elecciones andaluzas. Eso fue... Sí, O sea, yo pero creo que es un shock para el Juan Partido Espadas, Socialista. o sea, ya llegó con la careta de pupas a las elecciones andaluzas. Y el PSOE. Yolanda Díaz está intentando Sí. volver otra vez. Exacto. Ya hablaremos de Yolanda Díaz porque da mucho juego, la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo. Otra vicepresidenta. Otra más. Y también vamos a hablar de vicepresidentes, porque la tarde va de vicepresidentes. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Vicepresidentas. Vicepresidentas, Bueno, por no ejemplo. hablamos realmente de... También de También. es la verdad. subida del PP, De la ¿a subida del qué se debe? A la bajada del PSOE. Claro. Obviamente. Que lo destilamos rápido y tal. ¿Qué creéis que lleva esa repentina bajada del PSOE? ¿A ese desgaste? Sí, a ese desgaste. Hostia, La pérdida de la identidad, lo primero. la pandemia. La pandemia, lo ¿Cuánto segundo. porcentaje le das a la pandemia de esa bajada? Yo te diría poco. El 40%. Yo te diría que está menos. 40. Porque es que el Partido Socialista ha ido de declaraciones, bueno, de burrada en burrada. ¿La pandemia? Sí, pero eso se dio en todos lados. A ver, en todo el mundo. yo creo que más que en la pandemia, porque la pandemia, como por ejemplo dijo Fernando Simón, estuvimos matando moscas a cañonazos, pero bueno, España y todo el mundo. Yo creo que es más lo que nos dimos cuenta después de la pandemia y no haber conseguido unidad. No. En Portugal, por ejemplo, Pero en salió- España nunca hay unidad. No, nunca hay Desde unidad. hace 200 años que no hay unidad. Ya, claro que no hay unidad desde hace 200 años. Pero, hombre, No, en parte, sin llegar al punto de renunciar a tus ideas. renunciar a las ideas y a tu libertad, por así decirlo, en cada lado, pero aún así, ya no a renunciar a la posición de la oposición, o sea, al papel de la oposición, pero joder, un poquito más de tal. Eso es lo que decía un amigo nuestro, me acuerdo durante la pandemia, que se quejaba, no sé si os dais cuenta de. Que se quejaba precisamente de que siempre parecía que estaban tirando todo, todas las medidas del paquete del anti-COVID y todo esto, que lo tiraban todo el rato. Es que yo creo que el problema del Es papel de la oposición, el problema del Partido Socialista en España hoy en día es que está intentando luchar por un proletariado que ya no existe en Europa. Ya no existe. Y el problema es que no se ha modernizado ese Partido Socialista en España. En Europa sí. En Europa han cambiado por completo la izquierda. No es ese partido que busca el proletariado, porque es que eso es... O sea, la mayoría de los derechos que se han pedido en el siglo XX a favor de los obreros, a favor de la gente que no tenía recursos, en muchos casos se han conseguido. Entonces, lo que dicen es populismo en muchos casos. No, es que vamos a subir el salario mínimo. El salario mínimo se puede subir cuando se pueda subir, cuando hay bonanza económica. Pero cuando estás en plena crisis, ya sea COVID, ya sea crisis de 2008, no puedes subir los salarios mínimos. Es una falacia, o sea, es propaganda. Claro. No se puede. Pero si te fijas, Ahora la economía sumergida, realmente. Pues, Sí. no, pero el discurso del PSOE está cambiando. Salía Pedro Sánchez, ahora está haciendo una ronda por toda España y el eslogan es el gobierno del pueblo, ¿vale? Y en esos mítines, de los que sale hablando de todas las virtudes, de su gestión durante los últimos 4 años, no habla
ni de compañeros, que es algo que decía, por ejemplo, Felipe González, ni de clase obrera, ni de proletariado, que eso bueno, ya es algo, un concepto mucho más comunista. Sí, que va a decir que Hablaba hoy en día Hablaba de es mucho más texto. clase media trabajadora. Clase media trabajadora. O sea, ¿en qué momento el Partido Socialista y Obrero pasa a hablar de clase media, La clase media. clase media trabajadora? El problema es que yo creo que es una élite hablando de la gente de a pie. Desde el punto de vista de la élite. Porque al fin y al cabo, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que están ahí arriba? ¿Quiénes son? Banqueros. ¿Cuánto hace que no han bajado a lo que cobra un camarero, a lo que cobra un camionero? Pedro Sánchez trabajaba en banca. No, y El la, clase mitad, obrera nunca fue. y la mitad de los políticos no han trabajado en su vida. Pero eso no es un problema únicamente del PSOE. No, si no te estoy hablando del Partido Socialista solamente. Que la derecha en España son todos exitosos empresarios, ni mucho menos. No, obviamente no. Pero sí es verdad que yo veo que, sobre todo, en el ala más radical de la izquierda, hay mucha gente que habla sin experiencia. Bueno, por supuesto. Estamos hablando de Garzón, estamos hablando de Adriana Lastra. Por supuesto. Yo sí creo que, joder, que el concepto de proletariado sí que no es el mismo. No es una clase trabajadora, que trabaja en fábricas y todo este tipo, siempre se ha remodelado un poco y se ha adaptado a los nuevos tiempos. Pero es que yo creo que no está luchando por ello realmente. Te lo digo en serio, lo digo sinceramente. ¿Cuánta gente de izquierdas tradicional se ha pasado al otro extremo? Sí, muchísimo. No por nada, ¿eh? No, la aparición de Vox, ¿qué es que... Eso. Es eso, es la pérdida de identidad de la izquierda. Pero cuando tú tratas temas y dejas de lado al obrero, al trabajador, al que ha sido siempre el público objetivo de la izquierda, y esto empieza a centrar en otras temáticas que realmente, al obrero no le importa tanto el feminismo ni el ecologismo, y esto es una realidad, te lo digo en serio. Le importa más a una clase media, quizá un poco más formada y más instruida. A la gente lo que le interesa es poder vivir. Por eso yo creo que Pedro Sánchez ataca a la clase media trabajadora, porque realmente es la que esos problemas, tú cuando tienes problemas para llegar a fin de mes, pues no te importa realmente si la gente lo la agenda 2030 lo que sea, la agenda 2030 lo que sea. Es una posición un poco más cómoda de donde te puedes preocupar de este tipo de temas. Te deben ser, vale que te diluyan un poco, que te dirijan un poco tu opinión y tal. Pero aún así, yo creo que si los problemas reales no los ataca el PSOE. Y cambiamos ya. Sí. Cambiamos ya. Hablábamos antes de Yolanda Díez, vicepresidenta segunda del gobierno, y hablamos ahora de la vicepresidenta de la República de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que ha sufrido un intento de asesinato a la salida del Congreso. Un hombre de nacionalidad brasileña portaba una pistola, encañona a la presidenta entre una multitud, dispara 2 veces y no sale ninguna bala. No es que no salga ninguna sola bala. Es que las imágenes, si te fijas en las imágenes del disparo, el arma, o sea, el que encañona a Cristina Fernández, mueve la mano como 3 segundos, como diciendo, aquí tengo una pistola, aquí tengo una pistola, aquí tengo una pistola, delante de las cámaras. Es que, bueno, Argentina, es que es Argentina, la verdad, ¿no? Argentina, ¿qué sitio? ¿Has cogido alguna vez un arma? No. ¿Has intentado disparar alguna vez a alguien? Nunca. Vale. ¿Y a Rojito? ¿Nunca me engañaste a Rojito? Un día no será. Ganas no será. No será. No, a ver, ahora en serio. Han declarado un día festivo. Un día festivo por atentado contra la democracia en Argentina. Un día festivo. Bueno, a ver, Argentina sufrió mucho, ¿eh? Argentina ha tenido matanzas. O sea, han tenido días negros en su historia. De morir a lo mejor cada día muchísima gente por asesinatos en medio de la calle. Y esa gente que vale muchísimo menos que una persona que ni siquiera la han matado. No es que ni siquiera la hayan matado, sino que no se sabe a ciencia cierta, no se sabe al 100% si eso ha sido real o ha sido mentira. Mejor, pero en todos los países se han hecho burradas durante muchos años y eso no implica que le quites importancia a
Que yo no le quito importancia, me parece un acto muy grave. Es a lo que te voy. Es que Obviamente. realmente simplemente le engañará. Es que me da igual, es verdad que es una figura de poder y es una figura mediática. Entonces se va a darle mucho más bombo que una persona de, yo qué sé, que vaya a ver, que vea la Bombonera, tío. ¿Cuántos engaños harán en la Bombonera en cada partido? Pues a lo que te voy. Pero no es lo mismo. No sé cómo decirte. A mí me parece. A la Bombonera o al Monumental, que no se Sí, enfade ninguno. bueno, vale. No. Aquí atacamos a todos flancos. Pero. Bueno, no sé vosotros qué pensáis. ¿Qué piensas tú, Andrés? A ver, aquí en España, por ejemplo, durante la campaña electoral madrileña, hubo una carta bomba en la sede de Podemos de Cartagena, puede ser, ¿no? Pablo Iglesias. Bueno, le mandaban Sí, balas, a todos. fotos de un machete diciendo en tu cuello y cosas así. A mí eso no es ¿A normal. dónde ha llegado eso? A mí eso no es normal. A ningún lado. O sea, es Hombre. a donde quiero llegar. No ha llegado a ningún lado. No ¿Tú crees? plato de buen gusto, ¿eh? Tío, Vale, pero hay que confirmar 100% que eso es real. Vale, Que eso ha sí, sido que no... La Fíjate, policía todo el dijo que policial sí. de Sí, la- pero ¿dónde está ese resultado? Porque han pasado meses y aquí el tema ha desaparecido por completo. No se sabe absolutamente nada de eso. Meses. No, acaba de ser hace. No, dice lo de Pablo Iglesias. Ah, Lo de Pablo Iglesias, Iglesias, vale. sí. O sea, es un tema muy grave, absolutamente muy grave, pero no se ha investigado más. Pasó una semana y eso desapareció. Ya, estos dos casos investigados también. Son cosas muy raras, son cosas que, si eso pasase de verdad, es un acto muy grave, como para que a la semana el tema vuele, o sea, desaparezca por completo. Bueno, Y que no haya consecuencias de nada. El que se supone que apresaron por el disparo a Kirchner, no se encontraron las huellas suyas en el arma. Y el mismo día que lo apresaron, una hora antes o unas horas antes, eso pasa que ni tú ni yo vamos a tener formatearon acceso. el móvil Ni entero. tú ni yo vamos a tener acceso a la información completamente fidedigna y real. Entonces es lo que te voy. Claro, Eso ¿quién sabe la verdad? es lo que te voy. Entonces, también te digo que se pase otro tema directamente, es que, bueno, es normal, tío. Hoy en día, ¿cuánto dura no digo más estremecedora que sea, que una semana? Dos, de bombo. Sí. Es que no me parece tan extraño, te lo digo en serio. Pero es que no lo sabemos realmente. Me parece escandaloso, tío, que simplemente se intente. Si puedes achacar a que pueda ser un montaje o a saber qué. ¿Saber qué? A saber qué, es que a saber qué. Es que en Latinoamérica, las cosas se hacen Aún así, tío. A lo loco. a lo loco, A lo loco. sin sentido, o sea, no tiene sentido. Como por ejemplo la constitución chilena, una constitución chilena. De eso hablaremos después, de eso lo vamos a hablar ahora. Pero bueno, el tema de Argentina es absolutamente ilógico. Y me parece bastante triste pero eso ya es evidentemente es un tema de cada uno. Y pasó, y pasó en España también, que es que, por ejemplo, vale, pasó en España con Vox, ¿vale? Y pasa en Argentina, no te puedo decir ningún partido. No sé si fue Milei, no sé si fue Milei 2023, pero si lo primero que hacen si cuando le ponen una pistola en la cabeza a la vicepresidenta de tu país, lo primero que dices es esto es un montaje, No fue lo primero que dijeron. Lo Feo. primero que dijeron fue que condenaban absolutamente todos los actos de violencia que puedas hablar. Pero pero es que primero tiene que saber si 100% es real. Bueno, por supuesto, ya, pero Porque ¿cuántos montajes se han hecho? tendrá que investigar. ¿Cuántos montajes se han hecho para sacar rédito político de Sí, la cualquier política se basa en eso, pero, Sí, por pero me supuesto. refiero, sinceramente, es que yo creo que se hubiese quedado mejor la derecha argentina, pero por lo menos criticando los actos. Sí, Te lo bueno. digo en serio. Por lo menos Claro. no quedas igual que ellos, sinceramente. Si es que lo han hecho, si es que realmente ha sido algo planificado y orquestado. Claro, es que también nosotros no vivimos en Argentina, no sabemos toda la información que puede saber un argentino o que puede saber una persona que vive en ese país. Sí, pero bueno. O sea, estamos hablando desde kilómetros y kilómetros de distancia. Somos, al fin y al cabo, somos tres personas que viven en España. Pero los medios argentinos tienes acceso, ¿eh? No te equivoques. No te digo que no, pero no estamos tan puestos en la actualidad argentina, en la vida normal de Argentina, en la política argentina, como
Podemos hablar de España. Aún así, yo tengo hablado con argentinos y es que el problema de Argentina es que la gente es muy pasional. Para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Sí, Para lo bueno y para lo malo. por supuesto. El ser, cuando tengo una amiga que decía que cuando alguien era muy argentino, era que era o conmigo o contra mí. ¿Pero qué es argentino? ¿Eh? ¿Qué es ser argentino? ¿Es argentino? Es una mezcla entre ser italiano y ser español. No, para mí es O sea, es que esa es la cosa. ¿Qué cosa es más pasional en Europa que un italiano y un español? Y encima mezclado. O sea, puede ser terrible. Bueno, hay que ser argentino. sí. No, yo no vería tan complicado que esto pase en España, pero lo vería mucho más complicado que pase en Noruega, por ejemplo. Es a lo que te voy. Bueno, no salimos del continente americano. Que, por cierto, antes de acabar, quería dar una puntualización. La situación en la que se ha dado este disparo. Porque A los guardaespaldas estaban echando un cigarro prácticamente. Eso otra. Los guardaespaldas desaparecieron en esos 5 minutos. No hay guardaespaldas. Y lo segundo, esto ha ocurrido en una situación en la que están investigando a esta señora por un mogollón de delitos contra Argentina durante su mandato. Que el otro día apareció diciendo que le piden 12 años de cárcel simplemente por los 12 años que ha estado ella en el mandato. Porque sí, o sea, por lo bien que ha salido Argentina parada de esos 12 años. No lo desconozco realmente. Es que lo desconozco. Esta señora, la teoría política. Esta señora, la frase que me han dicho amigos míos argentinos es que es una de las mayores mafiosas del país. Y mira que en Argentina hay bastante corrupción. También hay que recordar que Cristina Fernández de Kirchner es la esposa de otro presidente argentino, Sí. expresidente argentino. Sí. O sea que esta tradición ya va de largo. Pero bueno, ya pasamos al siguiente tema, que es el plebiscito que hubo en Chile, votando en referéndum la nueva constitución, que ha salido rechazada por una mayoría del 62% frente a un 38%. El gobierno de Gabriel Boric, el presidente de Chile de carácter izquierdista, defendía el sí a esta constitución, que se ha tildado de clasista, aunque ellos la defendían como una constitución abierta por y para el pueblo, una constitución, la primera, la que recoge un apéndice ecologista y feminista, pero que tenía otros puntos mucho más polémicos y que se critica por su falta de pluralidad. Así que empecemos. Lucas, opiniones. Realmente es que no sé qué realmente qué estatus ha cambiado esa propia constitución. Pero realmente el rechazo de quién es de la propia derecha, ¿no? ¿Entiendes? Sí, la propia derecha y parte de la centro-izquierda ha rechazado esta constitución, que la izquierda más progresista o más radical venía a defenderla como que esta es la primera constitución hecha democráticamente y que viene a acabar con la Carta Magna heredada de la dictadura de Pinochet. Entonces era un mensaje bastante demócrata o democratizador. Pero no ha triunfado. De que falta pluralidad, ¿no? Exacto. Yo creo que el problema es que hoy en día la propaganda de cualquier partido, ya sea de derecha o de izquierdas, no se puede llevar a una constitución. Porque una constitución la tienen que realizar personas de ambos bandos. O sea, no de ambos bandos, sino de diferentes opiniones. Porque al fin y al cabo, la constitución de un país tiene que envolver a todas las personas, ya sea de un bando o de otro. ¿Consideras que se hizo así en España? Fue un intento de. Se intentó, es verdad. Fue un intento de. Porque había un enemigo común, por decirlo así. Que era despejar el fantasma del franquismo. Realmente esta constitución, ¿sobre qué ámbito se ha dado? Porque, que yo sepa, a ver, tengo 8 días, ¿eh? Creo que Chile va como un tiro económicamente, por ejemplo. Es el mayor país económicamente hablando. Bueno, económicamente y socialmente hablando. Porque tú vas a otros países de Latinoamérica y puedes temblar. Vas a Venezuela, vas a Argentina, vas a Brasil, vas a Guatemala, vas a Colombia. Chile
Chile viene de los 90, salió de una dictadura. Sí. Salió bastante bien de una dictadura, hay que decirlo. Por eso se convirtió. Democráticamente. O sea, Salió Pero bastante bien. inmediatamente después no se realizó una constitución. Eso me parece extraño. No, porque Generalmente la dictadura ideologías salió democráticamente. El tío cogió y se fue. Exacto. se fueron. Pero dijeron, no queremos a Pinochet y él dijo, pues me voy. Y se fue. No, es raro, Es es un para una dictador dictadura. un poco extraño, ¿no? Sí, muy Exacto, raro. es muy raro. Intentaron. Porque Pinochet murió fuera del poder. Chávez no. Claro, No lo derrocaron. Lo común es eso, que al dictador lo echan o muere viejo. Exactamente. Claro. Franco no. Franco murió en la cama, siendo en el poder. Sí. Chávez murió en la cama, en el poder. Fidel murió en la cama, en el poder. Este tío no. Pero bueno, Chile está todo bien, ¿eh? El tema de la Constitución. En 2019 hubo unas revueltas muy sonoras, porque la situación era bastante precaria con el presidente Piñera, de origen asturiano. Así que ahí tenemos nuestra huellita en el mapa. El presidente Piñera lo echaron, hubo un proceso, se votó bajo referéndum si Chile quería una nueva constitución. Salió que sí, por una mayoría bastante amplia, no puedo decir el porcentaje. Y luego se abrió el proceso constituyente, como en cualquier constitución, desde la primera de Estados Unidos de 1700 largos. Esa constitución, llegó Gabriel Boric al gobierno, simpatizante aquí en España de Podemos. Estuvieron muy contentos en el Partido Morado cuando salió elegido primer ministro. Y a día de hoy, este hombre se tiene que volver a comer otro proceso constituyente porque, como votaron que sí quieren una nueva constitución, tienen que volver a elaborar otra y volver a votar si la quieren o no. Pero el problema es ese. ¿Quién elabora esa constitución? Habrá que hacer un comité. Exactamente. Pues sería lógico. Tendrían que estar representados todos los partidos que han tenido representación. Y también sociedad civil, yo creo. La población. Obviamente. Al fin y al cabo, Pero entonces, si los políticos son los representantes de los ciudadanos, tendrían que estar ya cubiertos. Claro. Pero es que hay gente que no se ve representada en ningún partido político. Eso. Entonces, sí, quizás acciones de carácter Es civil, difícil. no sé. Es que no sé. Es difícil de hacer una constitución. Obviamente. No sé. Son millones de personas que quieren su espacio. Al final, la constitución es llegar a un punto, A un de entendimiento medio. punto medio entre personas que piensan completamente diferente unas de otras. Es muy difícil. Sí. Bueno, pero se ha logrado. Vaya. Es que tiene que haber un enemigo común. Por ejemplo, es que en España, el franquismo, en Estados Unidos, la monarquía inglesa, es algo que tú hoy necesitas. Al fin y al cabo necesitan un punto de patriotismo. No sé si patriotismo. Sí. Patriotismo bien entendido, sí. Tiene que ir unos puntos, tiene que ir a algún punto. No sé si lo hay ahora mismo en Chile. Tiene miedo aquí, porque no hay una amenaza. Tienen que tener una figura, sobre todo, representativa para crear una constitución. Ya sea en Estados Unidos con la bandera, porque la bandera la tienen en un altar, ya sea en España con la salida del antifranquismo, el rey, por supuesto. Por supuesto. Sí, me refiero, en España la Constitución Claro, española sí, gira en claro. torno a la figura del... Bueno, gira en torno a la figura del rey. La figura del rey es la cúspide de esa Constitución. Y hay muchas críticas en torno a por ejemplo, quitando el tema de Chile porque no he leído la Constitución ni sus principales puntos, pero en España es muy de partido político. Se protege mucho al partido político porque se le consideró el culpable o el culmen de que se haya llegado a una democracia. En Estados Unidos se le dio mucha importancia a la prensa porque fue a través de la cual Benjamin Franklin, por ejemplo, divulgó sus ideas para que la gente se sumiese a la guerra de independencia de Estados Unidos. Cada constitución, cada proceso constituyente defiende a lo suyo y protege a quien considera más vulnerable y más relevante. Entonces Chile tiene que buscar ese punto en común y claro, un gobierno de izquierda escoge y llega y dice, pues hablamos de feminismo, hablamos de ecologismo, pero es que no es una ley, no son 3 leyes, es una declaración. Es una declaración. Y es una de las constituciones ley más largas del mundo. Por lo tanto, eso lo hace mucho más difícil. Chile es muy largo, sí. Muy largo, pero muy estrecho también. ¿Te pones a mirar? Sí. No lo sé. A ver si... Tampoco creo que tenga que ser al peso. Tendría que tratar los puntos constantes.
trate correctamente y que bueno, básicamente lo que decíamos, que intenten parar al mayor número de personas dentro de esa propia cuestión. Que yo creo que Los el estatutos. punto clave para que Chile esté económicamente bien es que ha expulsado casi por completo al narcotráfico. El narcotráfico en Chile tiene muy poca presencia y cuando podría ser perfectamente el país que más presencia pueda tener No el sé a qué se narcotráfico. debe, por ejemplo, no sé a qué se debe realmente. Pues Porque a que Pinochet literalmente se cargaba a todo el mundo Declaró la guerra a la droga. a la droga. Literalmente. O sea, literalmente. sí, Estados Unidos también la tienen declarada. Cuidado, que pero la Chile- mayor guerra que está perdiendo Sí, Estados pero en Unidos. Estados Unidos no tienen la libertad, no tienen a una persona Exacto. que diga No oye, tiene este tío es un la narcotraficante. libertad. Es que este tío es un narcotraficante, pues le metemos un tiro. Eso en Estados Unidos no lo puedes hacer y en cualquier país democrático no lo puedes hacer. En una dictadura sí, porque no tienes a nadie con la que En responder. El Salvador lo hace. Sí. Contra las maras. El Salvador es una dictadura del Bitcoin. Es la dictadura del Bitcoin. Como Pero- tal. Pero Es una en Chile, dictadura. o sea, Joder, que no. El tío ha salido- hubo ha elecciones, salido elegido el sí, pero tú sabes que el presidente entró con el ejército al Congreso. ¿Ah, sí? No, Entró, no, hubo un no, día no, que no. cogió, no había salido una propuesta y cogió y el tío entró con militares al Congreso. Entonces, es un poco diferente. No, pero Chile podría ser perfectamente un narcoestado clarísimamente, simplemente por su geografía. Sí, por lo ¿Cuánta menos sí. costa tiene Chile? Además, costa de muy difícil acceso. Hay zonas que son casi imposibles de acceder por las montañas, por la costa, por absolutamente todo. Eso es un paraíso para el narcotráfico. Bueno, no sé. Es un paraíso para el narcotráfico. Es mira, más, Galicia. Sobre es todo que mira que tiene alrededor. Colombia Sí, no era por la ejemplo. primera opción. Para Pablo Escobar, para toda esa creación de un sistema de narcotráfico a escala mundial. Que sí que Colombia tiene terrenos muy amplios para poder exportar la droga y cultivarla. y cultivarla. Pero es que Chile es mejor todavía, porque Chile tiene mogollón de... Bueno, es el país, el país de Latinoamérica, uno de los países de Latinoamérica que más costa tiene. Pues eso, viene de un periodo de tiempo en el que, un periodo de tiempo autoritario en el que se pudo permitir todo eso, realmente. Te diría que incluso México o Colombia, ¿no? Dentro de que sean más o menos democráticos, pero realmente no se podía hacer. Yo creo que el cáncer de Latinoamérica es la droga. O sea, es no la droga, sino los narcoestados, O la política, los narcotraficantes. Sí, México podía ser perfectamente un país Y que de estén- los y más que- prósperos del mundo. y que estén protegidos por los problemas políticos. Ese es el Claro. problema que hay. Claro, Colombia podía ser uno de los países más prósperos del mundo. Venezuela es una de las Ya, mayores sí. reservas de petróleo del mundo, pero están gobernados por narcoestados. Ya sea Colombia, sobre todo Colombia, México y Venezuela. Sí. Es complicado el tema de Latinoamérica. Latinoamérica, bueno, es un polvorín. Es Sí. una joya con inmenso potencial que veremos algún día. No sé, porque, bueno, no por no extender el tema, vamos Sí. a pasar a lo siguiente porque de Latinoamérica se puede hablar largo y extenso Sí. sobre lo que significa su visión política y todo. Y vamos a pasar a Rusia, a la guerra. La Unión Europea le retira los pasaportes a los ciudadanos rusos. Bueno, hay que quedar bien cada mes, ¿no? Hay que tener una noticia propagandística. Europa tiene que dar símbolos de que sigue con Ucrania, porque ha pasado a un segundo plano por completo la guerra. Hombre, la banderita de Movistar y de Azón. ¿De Azón también? De Movistar, de Orange, de los- Es la retransmisión de la Liga Es la Oficial. retransmisión oficial, ¿no? Sí, pero me refiero, ha desaparecido por completo del panorama nacional. Antes los telediarios abrían con 20 minutos de la guerra de Ucrania. Claro. Han pasado 6 meses ¿Qué y... estás hablando antes? Por ejemplo? ¿Alguna vez? También Venga. Libia, ¿cuántos Bueno, titulares sí, han matado? Afganistán. Y Siria. Afganistán cuando... No, se fue Bueno, los talibanes fue Occidente, brutal. llegaron los Sí, fue brutal. talibanes, vaya catástrofe, un año después, ¿quién habla de eso? Bueno, después de este pequeño corte publicitario, muy bien, No, ojalá. seguimos hablando sobre el baneo
La eliminación, el baneo, un término muy juvenil, el baneo. Nos funaron, le funaron los pasaportes a los ciudadanos rusos en la Unión Europea. Nada, rusos. ¿Qué está pasando? A mí me preguntas. Sí, Miguel. ¿Qué está pasando en Ucrania? Pues No, no Ucrania, no, en Rusia. ¿Tienen culpa los rusos, los ciudadanos por rusos de...? supuesto. ¿Cómo no van a tener culpa los rusos? ¿La ciudadanía rusa? Por supuesto. El ciudadano de a pie ¿Sabes ruso. la cantidad de gente que apoya a Putin después de la guerra? Pues la cantidad de gente que puede apoyar a Putin después de la guerra. Sí, pero al fin y al cabo, Y tiene que pagar democráticamente, tiene que pagar democráticamente, entre comillas, claro, porque no me ve, entre comillas, lo han elegido. Han elegido a un tío que lleva años, Un tío que lleva perpetuándose en el poder, que envenena a vale, pero es un tío, los que tiene opositores, apoyos, tío. que tiene apoyos mayoritarios en sí, Rusia. sí, Y es un tío que ha conseguido ir a la guerra con diferentes países, Porque me da igual, como si es ya sea con los kurdos, con los ucranianos, con Crimea, con absolutamente todo lo que quiere, lo resuelve con la guerra. No solo Ucrania, que es ahora, ¿eh? Sí, pero Ucrania es un ahora porque país es lo más imper- sonado, es un y país- porque es Europa. Sí, es un país imperialista y todos lo sabemos, tío. Pero la pregunta es, ¿tienen la culpa es del grueso de la población? Pero siguen votando, de un sí. porcentaje? Tío, votan porque no hay otra alternativa. ¿Tú sabes cuánto ¿Cómo que no hay voto alternativa? escrutado hay en Rusia? ¿Lo sabes realmente? ¿O cuánto porcentaje de la población accede a votar las elecciones? ¿Los estadounidenses tuvieron culpa en Vietnam? ¿Eh? Sí. ¿Estados Unidos como pueblo? Sí. Sí. ¿Cómo que no? ¿Como Claro, pueblo? sí, como pueblo, sí. ¿Cómo Creo que pueblo no. no? Pero sí, Joder. claro que sí. Obviamente, pero joder, ¿cuánto porcentaje de... No porcentaje, no. ¿Cuántos políticos se oponían a la guerra de Vietnam? Incluso el propio Estados Unidos. Solo que te voy. Kennedy. Solo que te voy. Kennedy quería acabar Eso con la no- guerra. eso no- ¿Acabó con la guerra Kennedy? No, No. no. No, pero Kennedy no. pasó lo que pasó. Claro, pero acabó con la guerra, porque, a ver, sí, a Kennedy lo mataron, pero estuvo un tiempo. Joder, pero si se postinó en contra de ello. Muy bien, te puedes posicionar en contra, pero haz algo. Joder, vale. Mira, eso que te voy diciendo. Critica a la clase política, critica lo que tú quieras. Pero no puedes hacer... No sé, no fue el caso, pero bueno, desfestar, por ejemplo, a todo la población americana. ¿Tuviste la televisión? La población americana. Tío, que me da igual, es que me estás hablando de cierto tipo de personas que no está relacionado y que no están relacionados. y que no va de la mano. No va de la mano, porque tú dime, ¿a ti te representan todos los medios de comunicación en España? ¿Venezuela tiene No. culpa de que Maduro siga en el poder? ¿Los venezolanos tienen culpa? Para mí, Sí. no. No tienen culpa. Para mí no. Para mí no. Pero ahí ¿Qué? están. ¿Qué tienes que instarles a ganar un levantamiento político cuando están poniéndose a llamar? Probablemente. Claramente. A ver, tío, sí, o sea, sí, claramente. Claro que sí. Tú sí Porque no puedes. si no lo puedes. te mueres de hambre por culpa de tu gobierno y te vas a quedar con los brazos cruzados, no, pues te levantas. entonces es culpa del pueblo venezolano. Sí, es culpa del pueblo venezolano. Para mí es No, a culpa de ver, la clase política, que es son los que representan Exacto. al ciudadano. Claro. O sea, si la clase política no cumple, y eso es un concepto muy marxista, si la clase política no cumple, el ciudadano de a pie debe tomar la justicia por su cuenta, ¿no? Bueno, Vale. Sí, ¿no? no, sí, no. Depende. O sea, una persona que no puede comer, claramente tiene que hacer algo. Claro. Porque es tu vida. Mira, quita los de Venezuela. Es el caso de Rusia. Rusia. Están pasando tantas penurias, ¿lo conoces? ¿Lo sabes? Rusia. En Rusia no. No, Rusia. no se me hizo caso. Dentro de que, bueno, sí, hay un montón según se me ha dicho, un montón de gente en la calle y un montón de cosas, sí. Pero te digo una cosa, es culpa que tengan a un tío que, tío, me da igual, formalmente no es un dictador, pero a ejemplos prácticos es un dictador. Es un dictador. ¿Es culpa del pueblo ruso? ¿Es culpa del pueblo ruso? Para mí no. Para mí no del todo. Siempre puedes pedirle a la población que se suele tener, pero que sí, tiene un montón de apoyo y eso que siempre dicen, que en Rusia lo tienen como un héroe. Ahora creo que menos. No. Creo que menos. No. Creo que menos. Mira la fiesta que se montó cuando el día del patriotismo de Rusia. Vale, pero esos cuántos son. Joder. ¿Esos ¿Cuántos son? ¿Cuánta gente lo celebró fuera? O sea, un mogollón de gente. Es que eso no lo sabemos. Para mí Sí no se para mal. sabe, sí se sabe. O sea, si Putin sigue ahí es porque Rusia no ha dicho que no a la guerra. Sí, no, es claro. Bueno, pero en Rusia no hablan de guerra. Hablan de movimientos Sí. militares, maniobras militares en Rusia. En Rusia, en Ucrania. sí. Sí, no. Desconozco si ahora utilizan la palabra guerra, pero en No, ningún no. momento hablaron de guerra.
Yo creo, pero porque en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, en Rusia, te diría hasta en China, no se intenta evitar la palabra guerra para absolutamente todo, porque la palabra guerra es muy, Grotesca. O sea, muy grotesca. o sea, con el término dictadura. ¿Cuántos países realmente se identifican como dictaduras en el mundo? Ninguno. 3 o no, Ninguno. Alguno, habrá alguno. No, Alguno habrá. ninguno. Que diga, soy una Uno, dictadura. 2 o 3, pero Corea, realmente no. bueno, Corea del Norte. Hombre, lo de Son que de puta una madre es poner democracia democracia, comunista, todo. creo. Es verdad, la República. No, pero ¿por qué todos los países comunistas Eran repúblicas. se ponen siempre en el nombre República Popular? Para intentar tapar que hay un tío que está mandando en el poder y que no cambia absolutamente nada. República Popular China. ¿Qué tiene de popular China? Está claro. República Popular de Corea. ¿Qué tiene de Claro. popular Corea? Las incongruencias de China y de Corea, todo el mundo las conocemos. Pero ya, yendo a lo La República Popular del Congo. no desviándonos, yendo al tema de Rusia. Yo pienso que, pese a que entiendo que es una maniobra de presión por parte de la Unión Europea, y es entendible por un parte en un aspecto político y geoestratégico, como quieras llamarlo, creo que no me parece algo justo para los propios rusos. Igual la valoración rusa, al ciudadano a pie ruso, a mí no me parece justo. ¿Puede sacar dinero del banco un ruso? ¿O puede pagar con tarjeta? No. Tiene Visa y Mastercard, vetaron sus tarjetas en Rusia, nada más empezar la guerra. O sea que estaban pagando por esto. Y Putin dice que hay que aguantar, que esto es una conspiración de Occidente y tal. Y ahí si la población no se indigna o tal, pues no digo que tenga la culpa, El pero bloqueo de aplicaciones de redes sociales que tienen el propio Rusia. Facebook no funciona en Rusia. Creo no. Tienen una alternativa, no sé cómo se llama. Tienen su propia alternativa nacional. Es a lo que te voy. Entonces, realmente, Es que ha estado es culpar a la población. 70 años viviendo de ellos mismos. Al fin y al cabo. Sí. Entonces ellos tienen, bueno, Y si puedes O sea, saber, tiene una base después de autosuficiente. O sea, después de la caída del de bueno, la instalación de la Lo Unión viven de Soviética, repúblicas. se occidentalizó un montón, pero aún así, joder, no tiene un régimen Bueno, de libertades, el otro día hace una semana murió Gorbachev. Sí, lo tratamos aquí. Tratamos de ello en un episodio Es fantasma. el único presidente de la Unión Soviética que no ha tenido un Tratamiento. funeral de Estado. O sea, es el único. Nadie le ha hecho un reconocimiento en Rusia. Por ser el último... Por ser el hombre que desmanteló la Unión Soviética. Sí, exactamente, o que llevó la democracia a Rusia. Putin pasa de él olímpicamente. Sí, y dice, no, es que es de derechas, Fue más- es de fue derechas, más que- pero fue más con un queridos en patriotismo soviético muy claro. Él ha sido la gente de la ¿Y KGB. Putin qué es? ¿De derechas? No, Es de derechas, pero lo que intenta es llevar a su persona el poder que ha tenido la Unión Soviética. Al fin y al cabo, lo Sí. que quiere es restaurar la Unión Soviética. No a lo mejor con los valores soviéticos, pero sí con su persona. Es una falacia grande. pensar que Putin quiere estar en la Unión Soviética con lo mismo. Con Pero los ¿cómo mismos que no? valores. Pero ¿cómo que no? A ver, es Es un país imperialista, eso está claro. que sí, que no Pero te digo eso- que no eso sea está imperialista, que él no Pero ya, sea... querer restaurar la Unión Soviética eso a mí me parece una estupidez. Más digamos. que nada, si está conquistando absolutamente todos los territorios de la Unión Soviética. Poco a poco. Los países colindantes. ¿Por qué? Porque. Ucrania. Pero no te lo justifica como tal para reconstruir la Unión Soviética, tío. Eso es una tontería. Yo pienso En ningún momento lo hace. que no tiene Eso sentido. no es el fin. No, Además, piensa, o sea, ¿tú crees que se va a anexionar Ucrania entera para No, el pero Putin? su deseo sí No, es. probablemente lo que Ya. quieres es tenerlo como un país satélite. Exacto. Realmente. Es lo que ha hecho Estados Unidos en los últimos 60 años. Por ejemplo, tú piensas lo que hicieron. Para empezar, la Unión Soviética se definía como un país antiimperialista por el tema de las colonias, por un concepto más antiguo del imperio con sus colonias. Pues el país más imperialista por antonomasia. Exacto. Y ahora Rusia se comporta como un país imperialista, pero no creo que quiera recuperar, porque yo creo que para Rusia como para, por ejemplo, Inglaterra o Francia, les es mucho más rentable Sí. tener a Ucrania como un país del que dependa, o sea, que Ucrania dependa de Rusia o Senegal dependa de Francia, porque es la verdad, porque es mucho mejor. ¿Tú qué prefieres? ¿Que sea parte de tu territorio y tú te lo guisas, tú te lo comes con todos sus problemas? ¿O de repente, voy a poner el ejemplo, yo qué sé, de Senegal, que el 80% de las exportaciones de Senegal las controlan empresas francesas?
Solo te reporta beneficios. Vale, Francia, vale. Otro ejemplo. Reino Unido con la India. La peor. O sea, De la peor. Imperialista. El país más imperialista de la historia. Y sin embargo, ¿qué ha pasado? Y lo han hecho de puta madre. Y lo han hecho de puta madre, ¿por qué? Porque se quedaron con todo el comercio y todas las exportaciones o un porcentaje muy considerable de ellas. Joder, simplemente. Y a Rusia, no tanto. yo creo que le puede No considerar. tanto. Yo creo que el mejor en ese sentido es Estados Unidos, con diferencia. Vale, pero ¿qué colonias tuvo Estados Unidos? No las necesita. No las necesita porque controla todo. Controla Occidente. O sea, controla Ya no. Europa. Ya no, pero ya ¿cómo no. que ya no? Ya no. ¿Cómo que ya no? Vale, dime. ¿En qué? ¿Por qué entramos en guerra con No, Ucrania? Europa te lo No, compro. Europa ¿quién te está lo en compro. guerra Bueno, con Ucrania? con Ucrania Pero no. date cuenta, Entramos pero en ¿qué es- sanciones a Rusia. Pero que si Europa. Porque Estados Unidos lo mandó. Y me lo vas a negar. Estados Unidos dice, mañana no se va a beber leche y Europa mañana Sí, no vende pero, leche. de verdad, pero ¿qué es Europa a nivel macro? Lo digo así. No micro, macro. Macro. No el. ¿Político o económico? O todo. Es que va a cualquiera. Vale. No es nada hoy en día. Joder, la potencia exportadora que tiene ahora mismo, Rusia lo hablamos hace un tiempo, Europa, los últimos 10 años creo que se ha perdido. De paso, es el mayor tenía un 25% de exportaciones mundiales de 25 algo así, que joder, está muy bien. Y Estados Unidos tenía con 50. Y el que de Estados Unidos no sé, pero es que el de Europa ha pasado de ser el 16 o el 15%. Pero a ver, Es una bajada porque- brutal. Pero es lógico porque hay mogollón de países que han Que son mucho más competentes que nosotros, obviamente. Por supuesto. Y más eficientes. Sí, y dependen de sí mismos. Nosotros dependemos de Alemania, de Francia, de Dinamarca, de Noruega, de Suecia. Dependemos de muchos países diferentes, o porque somos países diferentes. Aunque quieran luego hacer la Unión Europea y todo, somos países completamente diferentes. Inglaterra es diferente a Francia, y Francia es diferente a Italia, y Italia es diferente a España. Pero, por ejemplo, la India depende de sí misma. O sea, Sí, el Reino Unido. China depende de sí misma. China, sí, sí. ¿Sabes lo que te digo? Estados Unidos, quieres o no, también. No, Estados Unidos depende de sí misma y hace que dependan de ella Sí. todos Vale, los vale. países. Vale, también, sí, también pero- depende del resto, pero bueno. Estados Unidos está endeudado, tiene deudas. Lo que tú quieras. Vale, tiene Lo que deudas. tú ¿Con quieras. quién tiene deudas? Con China. Es el mayor deudor de China, Estados Unidos. Vale, políticamente no afecta. O no parece que afecte claramente porque, por ejemplo, por Taiwán se están buscando las cosquillas. Pero las cosas cambian. Y aquí todo el mundo, en mayor o menor medida, dependemos de China. Todos. Pero todos es todos. No, pero joder, está claro que va a haber un cambio de paradigma a nivel mundial, simplemente. O sea, va a ser. Todos los cambios se dan después de una guerra. Sí, así es lo que hablamos hace un tiempo, que cuando una potencia empieza China puede sacar. a perder potencia, China muere sangre. siempre hay una guerra social y una gran guerra. Sí, sí, claro. China Es que huele así- sangre, ya está. Directamente, China huele sangre. ¿Verdad? Y yo te digo que en la Segunda Guerra Mundial no va a depender tanto de Ucrania como va a depender de Hong Kong. Taiwán. Taiwán y Hong Kong, de las dos. Cuando China decida estar preparada para enfrentarse a Occidente, lo va a hacer. Y ya amenazaron con Taiwán y yo creo que... Es que el problema es que Estados Unidos... Y Rusia le está dando una aliciente. Claro. Cuidado. Exacto. Rusia le está dando una aliciente, le está diciendo, mira, yo estoy conquistando Ucrania y no he entrado. Porque, por ejemplo, se repite esto de que hablamos alguna vez, por ejemplo, tú y yo, Miguel, y creo que tú también estabas, Lucas, que la historia es cíclica. Sí. La Segunda Guerra Mundial empezó porque Alemania invadió Polonia y con Polonia había un acuerdo por el cual Francia e Inglaterra entraban en guerra. perdona. La Segunda Guerra Mundial, para mí, el mayor aliciente de la Segunda Guerra Mundial es la Guerra Civil Española. Vale, pero eso es... Ahí se metió todo el mundo Sí. y no se metió nadie. Y no pasó nada. Exacto. No pasó. Pero en Polonia, hasta que no invadieron Polonia, o sea, se quedaron con Austria, con los Sudetes, con todo Austria, amenazaron con quedarse muchas más cosas y no pasó nada. ¿Por qué? Porque no había nada, no había ningún papel que Pero eso pusiera... lo hicieron, cuidado. Eso ya, para mí, Claro. para mí, Porque había mucho los miedo. Sudetes y la República Checa Eso, exacto. va más con Crimea y los kurdos, Vale. con Rusia, que con Ucrania. Ucrania lo veo más como Guerra Civil Española. Pero luego, Estamos más cerca de un conflicto mundial de lo que creemos. llévatelo a China.
¿vale? Vale, Taiwán, lo digo, chico. Taiwán estuvo defendida y está defendida por americanos. Hay bases de la OTAN, bases de la OTAN en Taiwán. ¿Qué pasa? Taiwán es el Polonia de esta guerra. Sí. Taiwán es una piedra que Estados Unidos no puede no verla. No puede perderla. No porque no pueda perderla, sino porque si China de repente se queda con Taiwán, no pueden hacer como si se quedasen con cualquier otro territorio, porque en Taiwán hay bases americanas y hay un acuerdo por el cual iban a defenderlo a capa y espada. Y un montón de empresas. No puedes ir a Gran Bretaña. Son partidas americanas, todo el tema de los microconductores, que es brutal, que ahora se mueven. Exacto. Tan feo estuvo la cosa que la Unión Europea invirtió 10.000 euros en abrir una fábrica. 10.000 10.000 millones de euros. Una sociedad limitada. 10.000 millones de euros en una nueva fábrica de microconductores. Si ahorra un poco, yo creo que puedo abrir una fábrica. Sí, y son palos de ciego, también te digo. Sí, 10.000 millones para no? abrir una en Europa para que no vuelva a pasar lo que pasó con Taiwán. Para no depender De otros países. Sí, y también un socio muy importante de Estados Unidos, para mí, no al nivel de Europa, obviamente, es Japón. Cuidado con Japón, porque Japón es un socio muy importante que no va a permitir que China se expanda. Porque es el mayor peligro que tiene Japón. Porque China, si tiene que empezar por algún lado, va a empezar por Japón. Japón es el país más odiado de Asia, Sí. con diferencia. Lo que Son quieras. los que más odian a los estados asiáticos. Es la Francia de Asia. Sí, de acuerdo. Sí, no. Hombre, O sea, tirar caramelos con antras por toda Europa. España casi entra en la Segunda Guerra Mundial por culpa de los japoneses. Porque a Franco no le gustaban absolutamente nada los japoneses y casi se mete en la Segunda Guerra Mundial después de casi entrar del lado de Hitler, o sea, de Alemania, a entrar en el lado de Estados Unidos para atacar, para ir a por Japón. O sea, pero me refiero, Japón, al fin y al cabo, es Estados Unidos. Ahora sí. Ahora sí, pero Es Estados Unidos. O sea, si Japón ha llegado a ser lo que es Japón ahora mismo, es porque Estados Unidos ha metido ahí, bueno, increíbles cantidades de dinero. Y esto lo estudié yo este año en la asignatura de Europa, de Historia Contemporánea. Todos los problemas sociales que ha tenido Japón a lo largo de la historia solo se han solucionado cuando Estados Unidos ha entrado. Porque han tenido muchísimos problemas en el campesinado por problemas de dinero, de reparto entre el campesinado y la élite, que Estados Unidos, al meter dinero y fábricas, han cambiado por completo esa dependencia del campesinado de un señor feudal a depender de sí mismos. Y mogollón de los problemas que ha tenido Japón internos se solucionaron en los años 50 con la entrada de capital americano. Por lo tanto, han dejado de depender de un señor feudal a depender gubernamentalmente de Estados Unidos. bueno, aquí eran los samuráis y todo esto, ¿no? Bueno, sí, pero es mucho anterior a la Revolución Meiji. Sí. Pero bueno. La revolución Meiji fue la que industrializó a mediados del siglo XIX Japón, ¿no? Si no me equivoco. Así. Sí. Bueno, quería hacer una pregunta antes. Sí. ¿Cómo pensáis que está Occidente preparado para una guerra No. a una media escala? Yo tengo una gran escala. Porque no creo que si sea una guerra, un conflicto armado, podemos ser el primero. No creo que sea una guerra a gran escala. Europa no está preparada para absolutamente ningún conflicto. Simplemente por la sociedad. Se ha instalado en el... Occidente no es solo Europa, ¿eh? Estados Unidos también, es Canadá. A Estados Unidos casi te diría que tampoco. Porque el problema es que una cosa, es que vivimos en la abundancia. pasa una cosa con Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido un campo de entrenamiento que ha sido todos los conflictos armados que ha tenido desde la Segunda Guerra Mundial, que ningún país en todo el mundo, te diría casi, ha tenido ese campo de entrenamiento. Vale, pero ¿tú crees que un niño de Milwaukee de 16 años, de 19 años, 20 años, pero tiene un cuerpo militar, es capaz de armarse con una pistola? Pero tiene un cuerpo militar que está realmente formado y tal. Y te voy a decir una cosa, Estados Unidos es el país más complicado de invadir con diferencia. Solo porque es una isla y solo porque tienes al 90% de la población armada. O lo que sea, bueno. Cosa que no sea en ningún otro país, quitando a un país de Norteamérica que no conozca. Sí, pero... Pero yo no te voy a eso, te voy. Bueno, Es algo que China no tiene. Y por eso mismo estáis hablando, yo creo que correctamente, que China ahora mismo no puede tener un primer conflicto que sea de cara a Estados Unidos, que sea enfrentar directamente a Estados Unidos, o bueno, indirectamente, o como... Cuidado, pero los chinos también han tenido sus
Sí, han tenido sus campos de entrenamiento y los rusos igual, ¿eh? Sí. Y los rusos no pueden Sí, con Ucrania, ¿eh? esa es la cosa. Los rusos no están poniendo con Ucrania y puedes- es un ejército entrenado contra campesinos. No te calientes Claro, porque en Ucrania están combatiendo los guajas que hacen la mili. Los soldados potentes están en Finlandia. Sí, sí. La fuerza, no te digo de élite, pero sí que los soldados regulares. Además, ¿cuántas veces llevo escuchando ya que no consiguen nada los rusos de los medios tradicionales nuestros? Los Sí, medios de la verdad comunicación. que. Que sí, que sí, no, que sí, que sí, no. La central Está nuclear. Hay una bandera rusa en la central nuclear. Y dicen que Ucrania la tiene controlada. Es más, hay agentes del Comité Nuclear de la ONU en la propia central. Sí, que les dijeron que... No, pero está controlado por Rusia. Pero Pero me refiero, no es lo que se les escucha dijeron los que medios. tenían 3 días, no, una semana, para Para ver cómo está. analizarla y todo. ¿Y sabes lo que dijeron los rusos cuando llegaron allí? Todo. Que tienen esta mañana. Y les largaron al día siguiente. Y en un día no puedes saber si esa central nuclear está en riesgo o no está en riesgo. No los conozco. Lo que te voy a decir es, probablemente nos enteremos. Eso es que vamos con. Eso, pues probablemente nosotros nos enteremos la mitad, joder. Claro. ¿Hace cuánto que tenía que haberse acabado la guerra de Ucrania según los medios tradicionales? No, si la guerra de Ucrania no debería ni haber empezado por los medios tradicionales. Yo lo Rusia sé iba a ahora mismo. atacar Yo mismo, y de correcto. repente hubo una noche en la que de repente Cruzaron ¡pum! la frontera. Cruzaron. Sí, sí. Cruzaron, que estaba clarísimo porque estaban concentrando sus fuerzas en la frontera. Pero ¿Pero por qué no lo dijeron haces? no va a dar el paso, no va a dar ¿Por el qué no paso, haces- es imposible por- que dé el paso hasta que ¿Y yo por el qué paso. cuando el Euromaidán y todo esto, y jaleo que hubo, que está mucho más, está mucho más caliente ahora, pero está muy candente la cosa, ¿por qué Rusia no actúa ahí, en ese momento? ¿Dónde? ¿Cuándo es el momento correcto? El momento correcto no, el momento que más sentido tiene, realmente. Con la anexión de Crimea. No les interesaba. ¿No les interesaba? Yo No, tampoco- porque ahí no yo- o sea, lo yo creo- tanto yo creo como que- poder yo creo que- militar, yo creo que sino ahora con- mismo tampoco les interesaba. Es mucho caso. No, Ucrania, Es un caso Ucrania es uno de los mayores, por no decir el mayor exportador de cereal del mundo. Sí, sí, sí. sí. Es un campo de cultivo increíble, es el paso de los gasoductos a Europa, es una salida al mar que no tiene Rusia, por qué? porque Rusia tiene la mayor ¿Y por qué en ese cantidad momento no- de y por qué en ese costa momento no lo haces? inútil, porque se congela. ¿Por qué ese momento no lo haces? Te pregunto. ¿Por qué no entras en Ucrania, realmente? ¿Qué? Es que no tiene sentido. ¿Por qué Rusia no entró en Ucrania en Que el está 2014? entrando en Ucrania. Porque el argumento de Crimea dices. Sí. Porque Crimea se escudaron en un argumento político, que Crimea no querían ser ucranianos, que Es querían verdad. ser rusos. Y ahora están invadiendo un país porque se quiere separar de su El capital. porcentaje de aceptación en Crimea era brutal, el prorruso. Es lo que decían. Claro. Y se dijo, eso se dijo aquí también, ¿eh? A ver, pero por ejemplo, la zona del Donetsk y... El Shakhtar Donetsk, por ejemplo, que es algo que sí que tenemos más controlado, el equipo de fútbol lleva años jugando en Kiev los partidos de Champions. El estadio de Donetsk está destruido. Está destruido y lleva años destruido. Son zonas que limítrofes con Rusia, Que llevan en guerra. que desde llevan, 2014. que llevan en guerra desde 2014, pero eso es algo más a pequeña escala, Más a pequeña escala. más Bueno, de fervientes creo que fueron de, rusos. a ver, bueno, espera, que no se compara con, creo que ya estaban en 100.000 muertos los rusos o algo así, he escuchado Por ahí. una cifra parecida. Pero bueno, creo que llevan 20.000 o 30.000 muertos desde 2014, que no es una cifra tan bestia como en 2 meses, pero bueno, es una guerra civil. La primera en un semana, propio- la primera en tu semana propio de Rusia, la primera país. semana de Rusia dijeron que habían muerto 10 personas. 10 personas en una guerra de muerte. En una semana. Es que eso es lo que te veo. No lo sé. Y que habían matado a no sé cuántos miles de personas del soldado ucraniano. Creo que había un vídeo en el que se cayó un edificio, que bombardeó un edificio y que ahí mínimo está mínimamente habitado y había 20 Los palmados. rusos han perdido mucha fuerza terrestre. Mucha. Y bueno, pues lo intentan tapar. ¿Por qué? Porque No lo sé, es que quieren- me parece Yo creo es que Rusia no quiere es que demostrar que no es están que- pudiendo con Ucrania. No están pudiendo con Ucrania. No, Yo- No pueden. No, joder, porque ¿sabes lo que pasa? ¿Cuántos generales muertos llevan rusos? Creo que había 3 o 4 generales muertos. No, muchos. Yo creo que No, llevan generales. altos cargos militares. Altos cargos militares, a lo mejor llevan 10, 11. Pero eso por gracias Eso es lo que te voy. Si te digo dónde tenéis que bombardear, te doy toda la información, al final, joder, se está resistiendo Ucrania. A mí, sinceramente, me parece que deberían ceder ya. Sinceramente, es un... Los ucranianos, ¿por qué? ¿A dónde lleva? ¿A dónde llevan? Seguir estando esto, es una Es un país matanza, tío. libre. Es una matanza. O sea, pero ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Crees que Ucrania va a ganar la guerra contra Rusia en algún momento?
No. No, a ver, no creo que sea capaz de ganar Es la guerra contra inevitable, Rusia, pero sí pero puede echarlos, Es inevitable. Cuidado que sí puede echarlos. No, lo que tiene. Lo que No puede, Rusia no puede entrar en un conflicto armado directamente. Pero no, o sea, vaya, yo entiendo que no tengas que ceder, que puedes luchar por la libertad de los ucranianos, pero realmente, ¿a qué está llevando, tío? ¿A qué? Ahora, sí, ahora Ucrania. Yo, o sea, ya. Se van Zelensky se cambió van de discurso. a empozonar, o sea, empantanar. El único y van a país seguir que muriendo se puede gente. permitir, el único país que se puede permitir entrar en guerra, ellos, proclamar la guerra, sin tener consecuencias sociales dentro del país es China. Es el único país. Ya, pero. Porque tampoco lo sabes, tío. Rusia tiene una base social en la que la gente no permitiría que ellos, esa sociedad, pueda entrar en guerra. En plan, una persona de 18 años de Moscú, de la ¿Qué han hecho entonces? no, porque ha ido el ejército, no ha ido la población civil. No, obviamente, claro, no te hablo de un reclutamiento masivo, pero joder, pero me refiero. El único país que puede permitirse eso es China. ¿Por qué? Porque si no vas te meten un tiro. Pero ahora tampoco mismo lo sabes. la posición de Ucrania es, o yo creo que debería ser, que yo creo que es a lo que se le está instando desde la Unión Europea, es a seguir luchando. ¿Por qué? Porque evidentemente no van a ganar la guerra por ellos solos, pero si Rusia ve que no puede, que no avanza, que es más, retrocede y que la cosa se le complica, lo que vas a forzar es a que se sienten a negociar, ya que vuelva a fluir el petróleo y el gas. ¿Y tú crees que con un líder como es Putin van a ceder? No van a ceder. Va a haber divisiones internas. Sí, va a haber divisiones. En teoría no, son vosotros. Vale. Que continuamos, vamos a pasar de tema así porque. A ver, Sí, al final vamos a acabar otra vez hablando de pues, Ucrania 3 horas. Podemos estar hablando 2 horas pues vamos a cambiar de tema. Y ahora ya creo que ya vamos a pasar a volver al panorama nacional y vamos a hablar, hablamos antes de ella, Yolanda Díez. Yolanda Díaz. Yolanda Díez. Díaz de Rosa. Rosa Díez. Y Yolanda Díaz. Este podcast. Exacto. Y bueno, pues la segunda vicepresidenta del gobierno y ministra de Trabajo insta a llegar a un acuerdo con los distribuidores alimentarios para bajar el precio de los productos básicos en alimentación. Es decir, leche, pan. Leche, cacao, venía azúcar. No vamos a hacer promociones. Pero sí, insta a que se llegue a un acuerdo para limitar el precio porque estamos viendo que se está disparando. Y eso no es algo que afecte a gas, petróleo, Yo no estoy electricidad. con el pan. Esto tío, me todavía. recuerda. No estoy con el pan. Sí, Me pero parece ¿sabes a qué me perfecto. recuerda esto? A cuando Garzón dijo que había que imprimir billetes. No es tan fácil como decir, vamos a bajar A veces meter mano en. Ya, pero en este tipo de limitar. cosas a mí no me parece. No te estoy diciendo Pero que limitar no el esté precio. bien, te estoy diciendo que Aquí se va a negar esto, ¿sabes? Lo que te digo, en plan, vale, tú dices, lo lees, vale, lo hay lees que y poner dices, un límite, ¿quién hay se que va a poner negar? un límite a la barra de pan. Ponte, Vale, tiene que estar en 50 céntimos la barra de ¿Quién pan. dice que no? Realmente. Vale, muy fácil. Va a Pones pasar la barra de pan. Vale, pero si al camión que transporta ese pan le cuesta €1, Eso es salario mínimo, eso que hablamos antes. Sí, está claro. Pero vi declaraciones de esta mujer y a lo que se refería, por ejemplo, es que tú vendes naranjas a 15 céntimos y luego las estás vendiendo en el supermercado a 3. Eso es lo que no puede ser. Que Pero el problema- que las cultiva no se lleve parte de los pero beneficios. el problema es que ese camionero a lo mejor les cuesta la. Ya, pero no te vayas al camionero. Vale, pero Vete al... hay un Vete al proceso mercado. por el medio, hay un proceso que es costoso. Y les han subido los precios a todo el mundo. Yo no soy. Ese camionero antes Yo te voy a llevaba dar más el camión información, por pero- 50 euros y ahora le cuesta 200. Ya, pero es que el agricultor sigue teniendo que plantar y sigue teniendo que regar y a él no le está retribuyendo. El camionero o el entonces, transportista le si sigue él pagando sube, lo mismo. Si él sube, también va a tener que volver a subir el precio. Porque Ya, pero si es que ese no compra. precio en supermercado ha subido, es Claro. porque no llegan a beneficio. Pero es que es distinto. No puedes comparar lo que paga un camionero o lo que paga un supermercado en una gran superficie a lo que... Porque tú, como agricultor, tú tienes un campo de naranjas, de naranjos, ¿vale? Y a ti, tú no la vendes a la gente. Dices, la vendo naranjas. No, tú vendes a un distribuidor. ¿Qué se llama margen de beneficio? El intermediario, joder. Exacto, Siempre se ha sido lleva. así. A ver, Claro. no te voy a hablar a lo del excedente del capital y demás, pero joder, no está claro que los menos afectados con todo esto son probablemente los intermediarios. Claro. Joder. El problema está A ver, en el Mercadona agricultor. Mercadona obviamente va a ganar.
Es a lo que te voy. Yo no sé si no me parece del todo malo, te lo digo en serio. Mientras que se garantice que el propio productor consiga Claro, porque al fin y al unos cabo, precios si más tú no tienes competentes. beneficios, Joder, no ¿cuánto- produces. has visto- Porque vas a ¿En cuántos que estás viendo que están tirando cosechas enteras, tío? Ya. Por excedentes, porque no se da cuenta. Vender una naranja a lo que fuese, no sé. El otro día salió en la televisión uno que cultiva melones, que es la primera vez en la vida que le han entrado a robar los melones. ¿Por qué? Porque ese melón vale mucho dinero ahora. Y ¿Sabes él lo lo que te está digo? vendiendo a precio de A saldo. precios. Claro, ese melón vale mucho dinero. Es la primera vez en la vida que te roban melones. O sea, me dirás tú, puedes robar cosas que tengan valor, pero que roban melones. ¿Por qué? Porque los precios han subido un mogollón. Y entonces los melones han empezado a tener muchísimo valor. Así que de melones como puedo hablar de cualquier cultivo. Sí. Pero yo creo que un fenómeno que se va a derivar de esto, y no creo que afecte precisamente a los melones o tal, pero por ejemplo, que se está aplicando, que es la reduflación. No te sube el precio, pero te disminuye la cantidad. Entonces, si la barra de pan antes medía, ponte, por ejemplo, 50 centímetros, buen bate, Sí, pues sí, eso fue. ahora te va Unas a medir medidas 40. paliativas que estaban a los empresarios a hacer Exacto. para no tener que subir los precios. Bueno, al final es un poco Viene a ser lo engañarte por mismo. todos lados, sí. Exacto. Es lo mismo. Las- Al final, no lo sé. Es que este tipo de cosas siempre se suele ver que no acaban muy bien, pero no sé si realmente quizá esta medida sí que funciona más. Igual que se limita el propio IVA, muchas veces con los productos el IVA hiperreducido, superreducido, no como se llama, Sí. el 4%, pues también esto quizá podría darse por ahí. Pero yo digo, vale, esto es una forma de atajar el problema de la subida de precios y la inflación, que está vi por ahí un 10 con algo por ciento. Sí, Una 10,4. locura. Pero realmente, y quitar la carga impositiva que tienen esos propios alimentos. A cero, por ejemplo. ¿A cero? Sí, pasar del super reducido al cero, por ejemplo. Es una buena medida también, yo creo. No, porque no te preocupes que el porcentaje de bajada De cara al consumidor, digo. ¿eh? ya, sí, no sí. tanto de agricultores, sino del Claro, consumidor. claro, pero el empresario no es tonto. Si el empresario sabe que pues, en vez de vender, Ya, que te lo colocan al 91. exacto, y el colchón que te quita, se lo van a llevar el de se lo beneficio. llevan ellos de beneficios. Sí, De ahí- si lo anuncias como tal, yo creo que la gente podría darse cuenta de ello. No lo sé. Claro, claro. Pero bueno, Pero bueno, sí. Continuamos a todo. continuamos a lo siguiente que tiene que ver con impuestos también, y es que en Madrid casi 500 multimillonarios no pagan el impuesto de patrimonios gracias a vivir en la comunidad autónoma de Madrid. Opiniones, Miguel. A ver, yo sinceramente económicamente tampoco te sé decir muchos argumentos de peso porque no controlo mucho Muchas veces el suele decir tema el impuesto económico, sobre la pero- riqueza. El impuesto Sí, pero bueno, es que al fin y al cabo Madrid, No tanto por ingresos, sino por tu propio patrimonio. Es Ma- algo que se cobra a partir. Es Francia, por ejemplo, que era a partir de 1,5 millones. Y creo que en Pero- España está bastante más. la cosa es que Madrid está recogiendo lo que ha sembrado y España está recogiendo lo que ha sembrado. Ya está, no hay más que eso. Si en Madrid tú das mucho más libertades económicas a todas Oye, las porque está empresas- trayendo capital el Madrid. Hombre, Madrid. por supuesto está trayendo muchísimo. Se junta mucho también con lo del proceso de Cataluña y tal, ¿eh? A ver, no Sí, sé si bueno, es tanto es por la el gestión problema, y tal. el problema es que si tú tienes que llegar a la cima, Madrid está subiendo para arriba y Barcelona está empeñada en tirarse de croqueta para abajo. Barcelona es la selva, pero bueno, no creo que sea ese problema, sino que Madrid yo creo que hasta cierto punto se lo puede permitir. ¿Se puede permitir Asturias que los millonarios no pagan impuestos? Hay Hombre, sí, millonarios sí. en Hay Asturias. millonarios, pero ¿Se lo ¿qué puede peso permitir? tiene? Bueno, pero si das un. ¿Qué peso tiene económico Asturias? No tiene peso económico. No. Por supuesto que no tiene red. A ver, no tiene nada que ver económica. con una comunidad que un país, pero también lo tiene Irlanda tampoco. No sé, a ver. Si Pero me pones, no es eso, es una sino comunidad que- que con algún país, pero bueno, eso es lo que te voy. Asturias vive del Si es un pasado. clima fiscal favorable a este tipo de riquezas, que es lo que veo que está haciendo Madrid, al parecer. Yo soy de los que piensa que al final se repercute en el común de la población, en el grueso de la población.
Bueno, o sea, hay opiniones ahí un montón al respecto. Ya, pero es que es difícil y se difiere, porque tú piensas, vale, sí, 500 multimillonarios no pagan el impuesto de patrimonio y eso hace que inviertan en Madrid y eso hace que se genere empleo y que se genere riqueza. Es verdad que el Pero- Estado no lo percibe tanto como... Lo percibe de otra Lo manera. percibe indirectamente, sí. Lo percibe indirectamente y es un proceso mucho más largo. Es más largo y es más ambicioso, porque porque es muy ambicioso. Porque esto es muy bonito. Ala, vienen multimillonarios, abren empresas, la gente trabaja en las empresas, la gente cotiza y nosotros ganamos más impuestos que cobrando el impuesto de patrimonio. Pero esto es un proceso que lleva tiempo y es un peaje que nadie está dispuesto a pagar. Nadie. No sé, yo creo que salvo- el Estado español. Y el Estado español no se lo puede permitir. No porque es mucho dinero. Es más, nos está costando pagar las pensiones como para encima. Bueno, pero... Pero tenemos el impuesto de cuidado, patrimonio, no sé cuál es el tope, Cuidado, porque que aparte en España se tira mucho dinero, ¿eh? En España se tira mucho dinero. Que se tira, sí, claro que se Mucho tira. dinero. Es más, yo creo que te diría que Que es se uno de los países malgasta. que más malgasta el dinero porque Sí. sí, porque les apetece. Sí. O sea, que tampoco... Bueno, eso depende de Sí, joder. qué baremo esto de oportunidades. Yo pienso que sí también, pero bueno, eso depende. Habría que contextualizar y puntualizar qué tipo de cosas sí, qué tipo de cosas no. Digo, claro, a ver. Porque llevar chiringuito a todo y meterlo en un saco Claro, me no, parece una idea muy ahí- sencilla, pero hay cosas que Ahí. yo considero que no son chiringuitos realmente. Y tal. Cosas que sí que pienso que sí. Pero bueno. Entonces, yo no lo veo una mala medida, no sé qué pensáis vosotros. Yo creo. Y que un impuesto de patrimonio, ¿realmente tú crees que repercute tanto, o sea, genera tanto beneficio a un Estado en España que no es el país, no es la City de Londres o es Estados Unidos, que hay una población de multimillonarios brutal? Tú piensas que en Estados Unidos el tope impositivo en los años 60, ¿Cómo se llama? en los años 60, en Estados Unidos llegó a ser del 90%. El 90%. O sea, que era un porcentaje considerable, lo que se llamó la socialdemocracia. Sí, Pues estamos hablando de los años de Eisenhower, de Kennedy. sí, sí, sí. Es un porcentaje muy alto. Se vivía mal en Estados Unidos. Es el Estados Unidos el que habla en tono de banderas, en la que la gente está en sus garajes hablando de Google, de Apple y cosas así. Eso que dicen que hay muchos emprendedores y tal. El impuesto de patrimonio es algo que al común de los mortales no nos afecta. Ya, sí, claro. A una comunidad autónoma igual sí. Igual cuando echen las cuentas el año que viene van a decir, meca, aquí faltan, no sé, por decir una cifra, 500 millones. ¿Cuántos ultra ricos hay en España, en Asturias? ¿En Asturias? Y el impuesto de sociedades, el impuesto de patrimonio en Asturias, hemos escuchado que es el segundo más alto. Era algo así, bueno, no me acuerdo cuánto era, estaba pidiendo Cantabria, el problema es que Asturias País se paga Vasco. por respirar. ¿Eh? O sea, en Asturias se paga por respirar. El impuesto de sucesiones, por ejemplo, es que es hachazo contra cualquier persona. Y que eso sí que es verdad que te puede llegar a afectar. Porque tú, por ejemplo, tienes tu tío, bueno, tu tío o tu padre o tu abuelo, quien sea, Eso es tiene, por ejemplo, una casa y tú tienes que pagar por tener esa casa que ha pagado tu padre. Qué vergüenza. Y te Eso la es- quiere dar a ti. O sea, esta casa la he pagado yo. Como no te la da en vida, Exactamente. La he pagado yo. Quiero que quede para mis hijos. Bueno, pues mis hijos a lo mejor tienen que pagar X dinero por una cosa que he pagado yo. Te pones a diseccionar cada impuesto que hay en España, que es ridículo. Pero es que ese Hay impuestos impuesto, que, bueno, todavía. ese impuesto es pagar sobre lo pagado. el impuesto a la zona. No, pero se quitó todavía. Eso está quitado, pero ese impuesto. Era un escandaloso. A mí sí, ¿Era por parte de necesario? Rajoy. ¿Era necesario? Pues seguramente. Ahora, ridículo, Sí, un cacho. Un cacho. Y el impuesto de sucesiones en Asturias, evidentemente, bueno, no es justo que porque algo que tú heredas, que tú pasas a ser de tu propiedad, tengas que pagar por él. Vale. No es justo, pero es Es una coherente. imposición, tío. Es una realmente. imposición, pero ten en cuenta la coherencia que tiene, que es que en Asturias tenemos una población muy envejecida y que por desgracia más tarde o más temprano va a morir. Por lo tanto, mucha gente va a heredar. O sea que tiene ese toque de coherencia, como lo tiene quitar el impuesto de patrimonio en Madrid, sabiendo que se van a llevar tajada ambos. Yo creo. Sí. A grandes rasgos es lo que se pretende, ¿no? En ambos sentidos, el impuesto de sucesiones aquí y el eliminar este impuesto en Madrid, que acabe repercutiendo en la economía, que acabe repercutiendo aquí y como una manera recaudatoria el otro. Y bueno, yo creo que este tema está Finiquitado. bastante finiquitado y vamos con la última de las noticias
de carácter político. Y es, bueno, no sé si político, pero sí llamativo, que es la aplicación BeReal, una aplicación que está de moda, en la que uno publica una foto fea al día y que Bueno, se sí, puede presenta, ser fea. bueno, una foto no, que no sea de postureo, que pretende ir en contra de los cánones o de lo que en lo que se ha convertido Instagram. Dependencia. Exacto. Pero me parece lo mismo. La dictadura del like, vaya, lo que se llama la Me dictadura del parece like. absolutamente lo mismo. Es, Sí, sí. es crear dependencia del móvil. Y crear dependencia de tener que subir una foto diaria. No trata tanto de eso. Yo, obviamente la prensa lo pensaba así, obviamente. Pero yo, la gente que lo defiende como algo más auténtico, se puede decir, que estarán. Que a lo mejor tú y yo y cualquiera entramos a Instagram y es que parece eso es un escaparate. Es el propio escaparate. Pero esto no quita de ser otro escaparate, porque a ti nadie te pone una pistola en la cabeza para que te diga que subir a BeReal o para que subir a Instagram. Tú enseñas lo que quieres enseñar. Está claro, por supuesto. Exacto. Entonces, La tendencia generalizada que hay. Exacto. Entonces, BeReal se convierte en lo que juró destruir. Entonces, vale, sí, porque subes fotos chorras, porque no tienen... ¿Pero quién sube las chorras? BeReal. ¿O no? ¿Quién controla a la gente? Nadie. No, en teoría tienes que seguir la filosofía de la publicación, Claro. que es la de tal. Eso me recuerda lo de, ¿cuál era? Lo de no filters que ponían en Sí, Instagram no y tal. filter. Sin embargo, coges el mejor ángulo posible, Utilizas el mejor la ángulo. luz, tal, sé que vale, te puedes filtro, vale, pero al final estás maquetando una imagen que no, que bueno, joder, que se difiere de la realidad. Que se acerque más que la del filtro con los pómulos hinchados de colorete, pero aún así. Para mí es Otra aplicación más, tío. Bueno, pero, a ver, Para subir fotos. por lo menos yo lo que veo positivo en esto, vamos a sacar el lado positivo, es que la gente se da cuenta realmente de lo perjudicial que es vivir en esta, no lo sé, tío, esta dictadura del propio like y dependencia de la opinión del resto de las personas. Realmente. Lo positivo que yo le veo es eso mismamente. Yo creo que el mayor problema es que un niño de 11 años ha dejado de jugar al fútbol en el patio. De eso podemos hablar otro día. No, lo digo totalmente en serio. Sí, ha dejado de jugar a juegos, ya sea fútbol, ya sea cualquier deporte, ya sea de moverse, ya sea jugar a la comba, ya sea cualquier cosa. Han pasado a estar con la Nintendo, con el móvil o con cualquier dispositivo. Pero yo no creo que sea tan así. Yo creo que, por ejemplo, nosotros hemos vivido en un momento de... O sea, nuestra infancia se ha caracterizado por ser un punto medio entre este tipo de cosas. Y para mí era perfecto, te lo digo en serio. Sí. No, ya no plan nostálgico, sino digo, me parece un balance correcto. Obviamente quizá pues nuestros padres probablemente se hayan criado mucho más en un ambiente más auténtico y más... No, claro, y seguramente sabrían más de la vida, lo que sabemos nosotros con esa edad. Pues sin embargo, a ver, no puedes negar el proceso, o sea, la evolución. Sí, pero hay que llevar bien el proceso. Eso es lo que te voy. Pero eso es personal, eso es de cada persona. Yo, por ejemplo, Andrés y yo, nuestros padres, cuando estábamos en un bar, teníamos un tiempo en el que estábamos con la consola, estábamos jugando a la PSP o lo que fuese, pero después íbamos y hacíamos 40 cosas. No sé, hacíamos cosas chiquilladas, nos colábamos en casa de alguien. Pero eso se ve por las inventábamos cuando sales por la cosas. Cuando sales por la noche, yo creo que hay un cambio generacional en que hay muchas personas, como pueden ser de nuestra edad, incluso, bueno, más o menos redondeando nuestra edad, que cuando se reúne con los amigos está con los amigos, no está pendiente del móvil. Y las nuevas generaciones que están llegando están más con el móvil que nosotros. Y te hablo de estar juntos tomando algo y estar con el móvil. Luego, ¿qué persona se da cuenta de que es algo nocivo? Subir 25 fotos mientras estás cenando no me parece correcto. No es correcto y no lo es. Pero, a ver, nosotros también hablamos de la gente que viene por detrás, pero nosotros no somos muy distintos. Voy a poner un ejemplo de nuestro grupo de amigos que quedamos para tomar algo y sacamos el móvil para jugar al Stumble Guys. Sí, está claro. Está claro. No estamos tan lejos. Pero o sea, es que no es lo mismo, yo creo. Si tú juegas a un juego con un... No, pero jugamos media hora. Ya, como motivo para unir que cuenta con el propio grupo, no significa que yo esté con el móvil parado en una esquina mirando el móvil. No es lo mismo. Es jugar a un juego que nos cohesiona. Efectivamente.
Entonces yo creo que no es lo mismo, realmente, porque tú y yo sí jugamos a la Play siendo pequeños y tal, o venía gente a mi casa, venía gente a las casas a jugar a la consola, pero estamos todos implicados en ellos. No significa, yo lo que veo hoy en día es que realmente es Individualizado. individualizado. Cada uno anda a su Sí, bola, por supuesto. a su bola, a su bola, a su bola, a su bola, a su bola. Entonces, yo es que lo veo. Es verdad que siempre las generaciones critican a las venideras, y eso ha pasado siempre, pero yo creo que es un problema gordo. Sí, Realmente. por supuesto. Sí, sin problema. No sé qué opinas. Sí, A ver cuando sí, crecen estas generaciones y se dan cuenta. Porque eso es otra. Son gente joven, muy joven. A lo mejor dentro de 5 años se dan cuenta. ¿Que va a ser complicado? Puede ser, pero la Es gente darse madura. cuenta, tío. Yo me otro día estuve mirando toda una aplicación para ver el tiempo que ando con el móvil y vi que un día hice 6 horas 50, tío. Y yo me sentí y dije yo, ¿qué cojones hago? ¿Sabes? Dije yo, me sentí mal. La cosa es darse 24 cuenta, horas. porque entonces si das cuenta algo, puedes realmente interferir y cambiarlo. Tienes que darte cuenta. No sé si estas generaciones se dan cuenta del problema que supone Sí, el, supongo que en algún momento se el darán apego al cuenta. móvil. No sé qué Claro. pensáis. Es que es... Bueno, la cantidad de gente con gafas que ha aparecido luego. Yo uso gafas. Pero bueno, yo lo mío Pero es me hereditario. refiero, Lo mío a es ver, hereditario. Viene de mis hay padres. veces que sí, que es verdad que tienes problemas de visión y tal, pero hay muchísimos niños hoy en día que utilizan gafas. Vista cansada. Cansada la Claro. vista. Las pantallas cansan muchísimo la vista. Claro. Y va a haber unos problemas de De aquí visión, a que de- nosotros nos jubilemos de personas con presbicia. Que presbicia es vista cansada Sí. mucho tiempo. Ya. Y de ahí que salgan productos con filtro de luz azul, etcétera. Pero vamos más al hecho de lo que trataba la aplicación, de eliminar el postureo, ¿vale? El postureo de Instagram y tal. Al fin y al cabo, también nosotros nos adaptamos. No subes lo mismo a Twitter que a Instagram. O quien tenga Facebook no sube lo mismo a Facebook que a Instagram o que a Twitter. Cada uno tiene su propósito, ¿no? Tiene su propósito. Pero al fin y al cabo sigue siendo lo mismo. Porque tú, ponte que... El público objetivo cambia. Claro, el público objetivo o no, o es el mismo, O es el mismo, pero se enfoca de otra manera. pero realmente. Pero resulta es que joder, la tratas como tu forma, la forma de que la gente Te conozca. te conozca y te entienda. Obviamente, las personas pues, somos, no sé si auténticas, o le damos importancia a cómo cómo nos percibimos nosotros, cómo nos perciben el resto de personas y realmente pues, vas a intentar sacar el mayor provecho. Entonces, Pero bueno, o sea, el propósito de la aplicación yo lo veo bien, pero el resto no. El propósito es muy bonito porque quiere que la gente se dé a conocer, porque al fin y al cabo sigue siendo un escaparate de lo que estuvimos hablando, que es que te das a conocer, pero de otra manera, muy distinta. Muy distinta. Así que bueno, y bueno, pues sí. siguiente, ¿no? Sí, Bueno, ahora vamos a tratar unos temas mucho más, eh, no tanto noticiosos, pero bueno, no como una noticia en sí, pero sí noticiosos. Exacto. El primero de ellos, Miguel, si lo quieres introducir. Bueno, a ver, ya que Titular. estuvimos hablando tanto de política, pues ahora un poco más de fútbol. De lo que le gusta al hombre heterosexual blanco de 20 años en España. Fútbol. Hombre, por supuesto. Claro que sí. No, a ver, a que ya hemos hablado más de las noticias importantes. Estaría bien, bueno, cambiar un poco el chip y cambiar. no tienes que pedir perdón por Para hablar por introducir un tema que da igual la connotación que le dé el resto. Joder. Es un tema que nos interesa y ya está. Nos gusta el fútbol. Perfecto. Pues estaría bien ahora hablar un poco de eso, de cambiar un poco el tema al fútbol. Y nada, ¿empezamos con Luis Enrique o empezamos? Con Luis Enrique, con la selección, que hay mundial en algo más de 3 meses. ¿Noviembre? Noviembre, sí. Noviembre. Es que siempre piensas que es el Mundial de diciembre y no es el Mundial de diciembre, es el Mundial de noviembre. Noviembre y diciembre. ¿Qué día de diciembre es? El 20, ¿no? El 20. Sí, el 20. Sí. ¿Cómo pensáis que va a ser la lista de Luis Enrique? Porque están apareciendo muchísimos futbolistas que yo creo que se Fuerte merecen una presencia oportunidad. barcelonista. Bueno, a ver, aparte que ya lo sabemos del pasado de Luis Enrique, ya lo sabemos todo el mundo. Pero me refiero
hay muchísimos Dite, Andrés. futbolistas que no son de Madrid, Barça, Atlético de Madrid, que se están mereciendo ese puesto en la lista de Luis Enrique y se han obviado completamente en las anteriores. Diego Aspas. Yago Aspas, por ejemplo, es el primero. Ya vas, me parece ir al mundial. Y yo creo que Rojo me va a dar la razón aquí. Pelayo Díaz Rojo, fiel seguidor de Le este mandamos un programa. saludo muy grande. Un saludo muy fuerte. Yago Aspas viene de marcarle 2 goles al, si no me equivoco, ¿a qué equipo había sido? Estos registros los ha hecho lleva haciendo años. Sí, Realmente, no, claro. lleva siendo el... Es a lo que te voy. mejor ¿Y delantero cuántos años lleva español. siendo viejo para Luis Enrique? O sea, para los seleccionados. Para todos, lleva 6 años Al teniendo final- 35 años. Yo entendí que echase a ciertas marcas sagradas que había en el vestuario de la selección española en su momento, pero este no es una marca sagrada. Realmente es Vigente, sigue vigente. un personaje que no ha tenido pasar prácticamente. Joder, lo ha convocado a veces, ¿no? Supongo. Sí, Aún sí. así, ¿no? Pero bueno. Yago Aspas fue al Mundial de Rusia. No ha tenido casi presencia. Ha ido al Mundial de Mundial. Rusia y bueno, no ha sido... Yo me acuerdo de su gol en Wembley contra Inglaterra, hace no tanto, que empatamos, que se celebró como una victoria. Sí, a Por ver, lo tanto, tuvo presencia internacional, pero bueno, falló un penalti cuando nos eliminó Rusia. O sea que no estaba en el panorama Ese con era el portero, tío. Me acuerdo de él. el portero de El ellos, portero, sí. El portero ruso. Akinfev, ¿no? ¿Quién era? Akinfev, sí, sí. Un mítico, estuvo 80 años jugando con la selección rusa. Y era el portero del Dinamo de Moscú, ¿no? O CSKA. O del CSKA de Moscú, uno de los dos, bueno. Lo que sea. Pero me refiero, también es verdad que los otros delanteros que pelean con Yago Aspas por entrar en la convocatoria de Luis Enrique están rindiendo a un nivel muy alto. Estoy hablando de Borja Iglesias y de Morata. Que a Morata Y de- el otro día... ¿Y de Raúl de Tomás? Bueno, ahora Raúl de no Tomás, jugó, pero... Es que no está jugando. Bueno, ya jugará. Ahora que se va a quedar, jugará. No lo sé. Bueno, Porque pues con los fichajes de ahora No sé si eso lo apartará, ¿eh? con los fichajes Braithwaite. de Braithwaite, Será de José Luis, de David... ¿Cómo se llama? No, tío, ¿cómo se llama? El que vino del Levante. Diego Gómez, David Gómez, no me acuerdo. puede ser, sí. A ver dónde tiene sitio, porque si fichan tanto delantero es porque les hace falta. Si contarán con Raúl de Tomás, No Luego contaba contará con con él. él. bueno, desastre completo Bueno, su salida del no fichaje- del español. El no fichaje por el Rayo Vallecano. En los últimos, bueno, se quedó fuera. No llegó el Burofax, como con De Gea. Como cuando sea. Vale. Triste. No tendría ofertas. Eso es lo que pregunto. Sí, claro que al tiene principio ofertas, de pero es verano muy caro. O sea, al principio de verano se rumoreaba que se iba a ir a la Juventus. Sí, y al vale, final vale. casi ficha por el Rayo. Y por Madrid también, Mira. sí, no, pero me refiero. ¿Por qué? Si sabes que en qué situación te va a parar la siguiente temporada, ¿por qué no fichas por. Sí, por lo que sea, para tener minutos, tío. No lo sé. Pero un futbolista cronista es. Yo creo que Es aspiraba a un equipo grande. A un equipo. Sí, Aspiraba a eso, a una Juventus, a un A mí no me Premier hubiese League, gustado, a mí no me hubiese gustado que hubiese venido al Real Madrid. Una pena porque No, pero sería, no es- sería un pero no es suplente eso, de pero lujo para Benzema, y únicamente. Podías estar perfectamente jugando en la Premier, que está a un nivel claramente superior a todas Tío, el las Madrid ligas jugando del con dos mundo. delanteros. ¿Por qué? ¿Sabes para quién sería un grandísimo fichaje? Pero al final no se dio. Para el Arsenal. Yo creo que encajaría muy bien en el Arsenal porque es el perfil de Pero cuidado que delantero. no dejes a Jesús. Exacto, porque vino Gabriel Jesús. Pero ese delantero ratonero que se sabe mover muy bien en el área. Que tiene gol. Que tiene gol, que aprovecha las oportunidades, que viene de un perfil bajo, porque evidentemente el Español no es un gran club. Vale, sí hizo buenos números para la selección, pero No es un gran Messi Club. Exacto. Viene de un perfil bajo. Para el Arsenal, estupendo. Oye, puede salir mal como fue Lucas Pérez, que después de hacer un temporadón con el Depor lo fichó al Arsenal y fue una cagadita. Pero tú puedes Y Yago Aspas en el Liverpool. o Yago Aspas en el Liverpool, por ejemplo, o en el Sevilla. ¿Qué fue Yago Aspas en el Sevilla? Bueno, sí, no te voy a decir que no. Y que a lo mejor Luis Enrique no lo lleva por miedo a que no sea el del Celta. Exacto. No lo sé. Cuando estuvo en la selección española rindió bien. Joder, pero dale la oportunidad. O sea, Ya se le dio la oportunidad. ¿Y rindió bien? Es que no lo recuerdo. No. Bueno, Falló un penalti. el mejor delantero que teníamos de la época. de Morata la no época. estaba ni. No, vale, pues si Vale, si sigue estaba intentando Diego con Costa. Morata, pues si sigue intentando con Morata, ¿por qué no se va a intentar con Diego Aspas? Porque Morata yo creo que tiene otra Sí, forma sí, de Morata, jugar, otra forma de jugar que se bueno. puede adaptar mejor al sistema de Pues Luis Enrique. finalista, tío, joder. Referente. Bueno, ¿Es Yago Aspas un delantero de referencia? ¿Un 9, un killer del No área? creo, no. No. Pero tiene gol. Yo creo que Tiene gol. Sí, sí, España pero tiene gol. sí tiene gol. Sí tiene gol. ¿Dónde? Ansu ¿Dónde? Fati,
Vale, tío, Asensio por favor. si le puedes llevar tiene gol. Asensio, Asensio tiene Ausencio. gol. No puedes Asensio dar este tiene tipo de gol. argumentos, tío, por favor. Ferran últimamente está fallando un poco, pero... No tiene. Entonces, joder, el problema de España Borja para mí... Iglesias... El problema Juan de España Miguel. es buscar. Pero no creo que Juan Miguel... Buscar un delantero. Buscar un delantero que le... no que le haga los goles, no tengo que vuelva a Villa, que vuelva Yo, más, pero más que Iago Aspas, para mí el delantero sería Borja Iglesias. para mí Gerard Moreno, joder. Y Gerard Moreno también. Que Gerard Moreno tiene un problema con las sesiones un poco importante. Sí, pero bueno, si Bueno, está eso ha sido una en un temporada, mes, ¿no? en un mes, al fin y al cabo, no necesitas que tengas un problema con las lesiones, sino llegar al Mundial bien. Y Gerard Moreno con la selección no ha Que hecho yo te nada. digo que si No, Gerard no, es verdad, Moreno, es verdad. yo te digo que si Gerard Moreno llega bien a Somos años noviembre, nacionales. va a ir convocado y va a ser delantero referencia de la selección No. española. ¿Lo fue en la Eurocopa del año pasado? En la Eurocopa del año pasado, el 9 referencia, todo el mundo decía Gerard Moreno. ¿Por qué? Porque en el Villarreal la había roto. Sí. La había roto. Y al final, ¿quién jugó? Morata. Morata en el primer partido la cagó. Morata, yo tampoco la meto, jiji, jaja. Siguiente partido, ¿quién fue titular? Gerard Moreno. ¿Qué hizo? Nada. ¿Quién marcó? Morata. Ya está. Porque tú puedes ser un delantero brutal en tu club, como era Diego Costa en el Atlético de Madrid. Para mí el delantero. Y en la selección no funcionó. El delantero. Para mí los tres delanteros que se deberían llevar, fíjate, no pongo a Iago Aspas. Vale. No pongo a Iago Aspas. Pongo a Gerard Moreno, a Borja Iglesias y a Morata. Porque los Sí. tres están rindiendo bien, tienen más juventud, tienen un proceso de adaptación acorde a lo que pide Luis Enrique. Y creo que, bueno, Morata sobre todo Es que y la Gerard Moreno juventud, tío. saben lo que es. Yo la juventud de ahí... No, pero sí es verdad que la selección, pero depende de la selección. En la selección española que buscas la jugadores selección que española es un- rindan, no jugadores jóvenes. la selección española es un, Esta es la selección olímpica. progreso, es un proceso a una Eurocopa o un Mundial venideros. Ya, pero el Mundial está aquí. O sea, ya está, es noviembre. O sea que. Sí, pero Morata ya está adaptado. ¿Sabes lo que te digo? Sí. O sea. Entonces, Iago Aspas no vale. ¿Sí o no? ¿Selección sí o no? Ya para cerrar. Para mí, Sí. la selección española es muy joven, es un proceso de 4 años, 6 años, 8 años, y Aguaspas no entra en ese progreso. ¿Lucas? Para mí sí. Aunque sea a corto plazo. Aunque sea un pensamiento completamente cortoplacista, para mí sí. Yo creo que Iago Aspas para este mundial no. Yo creo que su momento ya pasó. Ya tuvo su mundial y ya. Creo que Aguaspas sería un parche. Igual sea Y así. España no necesita un parche. Probablemente sí. Necesitas un delantero No necesita un parche. que te cumpla en ciertos momentos. Y tienes delanteros que te pueden Y cubrir. si quieres pensar más a largo plazo, sí, obviamente no. Pero Morata te puede cumplir, porque ha marcado goles. ¿tú crees que el objetivo de España no sería intentar lograr lo mejor posible este mundial? Sí. Sí, pero Morata te puede ¿Qué cumplir necesitas ese para ello? papel. ¿Qué necesitas para ello? Morata te puede cumplir ese papel. Y ha estado en la selección española que puede durar para el ¿Por qué no? cuarto Porque no es un planteamiento de dos delanteros. Un tipo Morata o que es un Morata. Borja Iglesias, Porque no sé si- Gerard Moreno. No sé si estamos con Ya, Claro. pero quizás el ¿Qué vas sistema a hay que quitar? cambiarlo. A ver, ¿Quieres si quitar no a Ansu funciona, Fati? ¿Quieres quitar a Ansu Fati? o si no funciona, El mejor jugador español que tenemos hoy en día es y Pedri. Ansu Fati fuera. lo podrás adaptar en algún momento, en algún lado, ¿no? Digo yo. Adelante al centro. No sé. No lo veo. Y bueno, yo creo que esta tertulia por hoy estuvo bien, muchos temas. Y bueno, un placer ha sido. ¿Cómo no? Así que, pues nada, muchas gracias y nos vemos así. Nos vemos en el siguiente capítulo. Si Dios quiere. Si Dios quiere y si Iago Aspas también. Y mi jefe. Chao, chao.